Muy buenas chicos. Sean muy bienvenidos a este canal. Espero que disfruten la novela. Por cierto, todos los créditos de la novela son enteramente para el autor. Capítulo 131. Dos caminos. Este concursante se sentó en consecuencia junto a la mesa, con las manos obedientemente colocadas sobre las rodillas. Ni siquiera un segundo después, el cucharón de sopa se dobló instantáneamente. Snape no se preocupó, el cucharón de sopa se balanceó ligeramente en su mano y volvió a su estado vertical. Otra vez. Snape declaró con indiferencia. Esta vez, ese concursante comenzó a poner más esfuerzo. Gotas de sudor se formaron en su frente antes de que el cucharón de sopa se doblara lentamente. Jadeó mientras se limpiaba el sudor, una vez más mirando a Snape expectante. Otra vez. Snape continuó haciéndolo repetir sus acciones anteriores. Al intentarlo por tercera vez, ese concursante requirió más esfuerzo. Todo su cuerpo comenzó a vibrar ligeramente, ya que parecía que la órbita de su ojo se iba a salir. Pero después de usar toda su fuerza, pudo doblar ligeramente el cucharón de sopa. Snape persistió con su apariencia muerta, agitando las manos mientras señalaba el nicho del concursante. Visite Free.com para una mejor experiencia de usuario. Siéntate allí. Ese concursante no tenía idea del resultado de su actuación, ya que se acercó a sentarse sin poder hacer nada. En este momento, el barbudo que estaba sentado junto a Shellan utilizó su huella de pesadilla para transmitir un mensaje. Este método sin duda requeriría puntos de utilidad, pero evitó que la gente escuchara a escondidas. Ese tipo se llama Jackson, es un miembro central del pequeño partido, el sindicato Banks. Se rumorea que su espíritu ha superado los 25 puntos, y su habilidad conocida se llama Diente de Fuego. Es una habilidad de ataque tipo llama, su poder es relativamente fuerte e incluso puede causar quemaduras. En ese momento, otro concursante se armó de valor y se sentó frente a Snape. Shellan asintió levemente, enviando otro mensaje. Parece que el criterio de selección de Snape se basa en el atributo básico del concursante: espíritu e inteligencia. Aunque Shellan ya había descubierto las intenciones detrás de Snape y la escuela Hogwarts, todavía le preguntó a Beardy a propósito. ¿Oíste que Hogwarts solo acepta a niños con talento natural para la magia? Entonces, ¿para qué nos acepta? Un destello se formó en los ojos de Beardy, sus labios se curvaron en una mueca fría. La magia no es ilimitada, también requerirá el MP del lanzador. Después de vaciar MP, si uno quiere continuar lanzando hechizos mágicos, entonces tendría que usar sus propios puntos de vida como suplemento. Hogwarts tiene un total de 4 escuelas. Incluso si los estudiantes se alistan cuando tienen entre 10 y 12 años, tendrían que quedarse por al menos 7 años. Toda la residencia de la escuela de Hogwarts consta de al menos 800 personas, en total superará las 1000, sin embargo, el personal docente y administrativo solo tiene 20 personas. Está bien, incluso si hay innumerables magias y varios elfos domésticos que mantener, el estilo de vida de esos pequeños mocosos definitivamente no es algo fácil de mantener, ¿sabes? Un niño menor de 14 años se enfrentaría ocasionalmente a ciertas dificultades para mantenerse a sí mismo. Además, los adolescentes plantearían aún más problemas: amor juvenil, sexo, abortos espontáneos, rebelión, celos, drogas, peleas, pandillas. Estos son solo los temas problemáticos que enfrenta un director de escuela común. Si estos niños poseen además capacidades mágicas destructivas, entonces los problemas que traería serían 2. Por lo tanto, requieren varios trabajadores no calificados que comprendan la magia elemental. Su uso serían los trabajos sucios y engorrosos, mientras que los venerables maestros solo requerirían mover la boca para enseñarles. Shellan se iluminó de repente cuando llegó a una conclusión. Cierto, este mundo además posee magia que puede borrar por completo los recuerdos de las personas, esto resuelve su máxima preocupación. Una vez que estos trabajadores temporales permanecieran demasiado tiempo, se les otorgaría una cantidad considerable de remuneración y regresarían a la civilización normal después de borrar su memoria. Oh, espera, es el regreso a la sociedad Muggle. Mientras los dos se comunicaban, otros 7 u 8 se sentaron al lado de Jackson en sucesión. Pero después de eso, nadie más siguió adelante. Todos entendieron sus atributos personales y se abstuvieron de subir para perder la cara. En cambio, esos 3 gerentes se pararon a un lado luciendo extremadamente nerviosos mientras apretaban los dientes.
Probablemente, el número de personas que pasaron la audición estaría relacionado con su prima de recompensa o incluso con su bono de fin de año. Por lo tanto, siguieron mostrando su extravagante lenguaje corporal, haciendo todo lo posible para instar a todos a que intentaran audicionar. Bajo el incómodo silencio del escenario, los tres directivos se separaron y empezaron a promocionar. Desafortunadamente, Cheyenne se convirtió en su primer objetivo. Ante las incesantes divagaciones de palabras de este gerente, vaciló extremadamente rápido y se encogió de hombros. Está bien, lo intentaré. En realidad, Cheyenne realmente esperaba interactuar directamente con Snape. Quería saber qué tan poderoso, qué tan paciente era, etc. Se podría decir que su paciencia es la más valiente de toda la serie de Harry Potter, si Cheyenne pudiera reunir un poco de información que ya no sería mala. Cuando Cheyenne se sentó, estaba recostado en su silla con los ojos cerrados. Cuando se dio cuenta de la presencia de Cheyenne, sus ojos se entrecerraron ligeramente, usando una mirada de sondeo para barrer rápidamente a Cheyenne y luego mostró una acción extremadamente comprensible de agitar su mano. Cheyenne se encogió de hombros con impotencia mientras se levantaba para irse. No estaba sorprendido por este final en absoluto. Hasta ahora, su inteligencia era de 5 puntos y su espíritu de 4 puntos. Además, el hecho cruel era que el espíritu de la gente común habría llegado incluso a 5 puntos. La audición de Snape concluyó después de 10 minutos. 2 personas afortunadas lograron entrar en la lista de nombres de honor al final, aunque solo lograron balancear ligeramente el cucharón de la sopa. Los pocos restantes fueron completamente ignorados mientras Snape agitaba casualmente su capa negra. Los invitados dentro de este bar parecían estar acostumbrados a su vista, solo continuaron bebiendo y susurrando entre ellos, sin mirar hacia aquí ni una sola vez. Actualmente, Cheyenne, naturalmente, se sentó junto con Beardy. Se presentó a Beardy como se llaman. Beardy se presentó como Jack y ofreció una frase significativa, Jack como en Jack el Destripador. Jack era un nombre bastante común en los países occidentales, era más o menos lo mismo que Qian He de China. Además del capitán Jack Sparrow, el otro famoso fue Jack el Destripador. Desmembró al menos a 5 mujeres, arrancándoles las entrañas e incluso escribió una carta para desafiar a la policía. Más importante aún, nunca fue arrestado y su nombre había desaparecido hace mucho tiempo de la historia. Al adoptar Beardy este nombre, naturalmente contenía un cierto significado de crueldad y ferocidad. Después de intercambiar sus nombres, se dieron la mano y se rieron. También introdujeron sus capacidades básicas. Soy Jack, puedo participar en batallas de rango medio, obviamente soy competente en el combate cuerpo a cuerpo. El punto débil es, incapaz de soportar una pelea prolongada. Soy marinero, bueno en ataques sucesivos de alta velocidad. Debido a que tengo altas capacidades defensivas, las batallas prolongadas son ventajosas para mí. Sinceramente siento que conocerte es realmente una buena suerte. Igual aquí. El ambiente dentro del bar se sumió en el silencio después de que Snape se fue con los concursantes seleccionados. Las personas restantes comenzaron a susurrar en los oídos de los demás, especialmente aquellos que ya eran de una fiesta. Actualmente, quedaban 12 concursantes, obviamente todos inclinados a los ataques usando la fuerza física. Fueron abandonados y por lo tanto se sentía un poco agraviado. En cambio, Cheyenne se sentó en su silla y cerró los ojos para meditar. Estaba decidido a que el reino de las pesadillas nunca les pusiera un umbral tan alto. Una misión principal primaria arrojar a la fuerza de 2/3 de las personas que vinieron. Obviamente, uno no puede excluir la posibilidad de matar a uno de esos tipos seleccionados para robarle su objeto de confianza. Pero la tasa de caída cuando un concursante muere es solo del 33%, si el motivo fuera realmente ese, entonces la dificultad de este mundo no sería excesivamente exagerada. Por lo tanto, Cheyenne básicamente podía inferir que había otro camino desde este reino de pesadilla, que estaba diseñado específicamente para estos concursantes inocentemente no seleccionados. Dado que Snape ya había aparecido en esta escena de reclutamiento, esos luchadores físicos se retrataron vívidamente. De repente, un estruendoso estruendo de un motor que se detiene se transmite desde el exterior. Las puertas del pub se abrieron, esa puerta de 2,5 metros de alto y 2 metros de ancho estaba completamente congestionada por una inmensa sombra. Incluso si eso fuera así, esa sombra todavía tenía que bajar la cabeza antes de entrar en el área.
Este era un tipo enorme con barba y cabello gruesos, excedía por completo la altura de una persona promedio con su tremendo físico. Sin embargo, sus ojos brillaban con una inteligencia aguda. Sus labios y nariz eran bastante regordetes, ocultando ingeniosamente la fuerza opresiva de su inmenso cuerpo. Después de apoyar su trasero gigantesco y pesado en un taburete en la barra, ese taburete de haya emitió un gemido pero finalmente logró soportar el peso. Rubeus Hagrid. Shellan rápidamente reiteró ese nombre en su corazón. El padre es un mago, la madre es un gigante. Posee un don para la magia, pero es competente en el cuidado de animales y puede domesticar a cualquier criatura peligrosa. Actualmente debería ser el personal administrativo clave de Hogwarts, vigilando los cotos de caza y, lo que es más importante, se ha ganado la confianza de Dumbledore. Nick. Consígueme un vaso de whisky, no le agregues hielo. Hagrid hizo un gesto hacia el dueño del bar y sorbió felizmente el whisky cuando llegó. Luego dirigió un tono resonante hacia los concursantes restantes y les hizo una señal. Muchachos, parece que soy responsable del resto de su audición. En primer lugar, siéntate a mi alrededor. Capítulo 132. Pasando extrañamente. Todos los concursantes conocían aproximadamente la identidad de Hagrid. Sabían que era un personaje importante de la historia, ya que se levantaron y se sentaron en la mesa de Hagrid. Hagrid levantó su dedo grueso como una zanahoria y golpeó contra la mesa, aclarándose la garganta comenzó. Caballeros, pasar mi prueba solo requiere la fuerza adecuada. Aparte de eso, el cuidador de Hogwarts, el señor Filch, está teniendo dolor de cabeza por esos estudiantes hiperactivos y llenos de energía. Coincidentemente, su cariñosa esposa Alice se enfermó, por lo que Hogwarts decidió reclutar trabajadores temporales para ayudar en su próximo alistamiento de estudiantes. Muy bien, comencemos la prueba. Después de hablar, Hagrid comenzó a buscar dentro de su enorme abrigo de piel de topo, y al instante murmuró: «Extraño, ¿dónde está el artículo que tomé prestado del Bloody Baron?» Pero la expresión de este medio gigante se suavizó rápidamente, sacó la mano de su bolsillo y, sorprendentemente, estaba sosteniendo otra mano. Más precisamente, era una mano translúcida y de color azul claro, tenía una sensación fantasmal. Hagrid luego aflojó la mano translúcida. Inmediatamente flotó y movió constantemente sus dedos. Hagrid exhaló pesadamente, levantó su whisky y lo hizo girar, se enfrentó a los concursantes y declaró: «Toma esa mano, luego presiónala contra la mesa. Así pasarás». Visite FreeWeb.com para una mejor experiencia de usuario. Esto conmocionó a la audiencia. Esa mano translúcida a propósito provocó a los concursantes enganchando su dedo, provocándolos en gran medida. Un concursante se destacó de repente, alzando la voz. «Iré». Este concursante parecía tener mucha confianza en su fuerza. Una vez que caminó hacia la mesa, agarró la mano de la aparición y comenzó a ejercer fuerza. Se vio claramente que la mano de la aparición se presionó rápidamente y golpeó la superficie de la mesa. Hagrid sonrió y aplaudió, asintiendo con la cabeza diciendo: «Has pasado». Jack el Destripador bajó la voz y susurró: «Ese tipo es Venter, he oído que su fuerza máxima puede alcanzar los 28 puntos. Utiliza una espada pesada de 2 manos, que posee una gran fuerza explosiva. Se desconocen sus capacidades específicas». En ese momento, otro concursante se puso de pie, diciendo en un tono neutral: «Señor Hagrid, estoy muy interesado en el trabajo del señor Filch. ¿Puedo saber cuál es la prueba?» Hagrid giró la cabeza hacia el cantinero Nick y le silbó: «Nick, consígueme un espacio abierto». El cantinero Nick estaba limpiando una copa de vino, la golpeó contra el mostrador. Simultáneamente, la mesa y el banco vacíos en el medio de la barra se deslizaron repentinamente, dejando al descubierto un espacio limpio de 10 metros de largo. Obviamente, este cantinero no era una persona común. Hagrid señaló el espacio vacío. «Usa tu mayor velocidad para correr de un lado a otro. Si cumples con los requisitos de tiempo, entonces apruebas». Dado que este concursante se atrevió a hablar, naturalmente confió en algo y pasó fácilmente la prueba. Actualmente, agregando sus equipos, la fuerza de Shellan había alcanzado los 13 puntos y su agilidad era de solo 10 puntos. Naturalmente, eligió luchar con esa mano de aparición. Una vez que aseguró su agarre, al mismo tiempo sintió una sensación escalofriante que hizo que su cuerpo temblara ligeramente. Pero esa extraña sensación se desvaneció rápidamente.
Sheyan comenzó a ejercer fuerza para empujar hacia abajo la mano de la aparición, sin embargo, sintió una inmensa resistencia y tuvo que ejercer una gran fuerza antes de presionarla un poco. Aunque perdió mucho tiempo, Sheyan logró pasar la prueba. Sin embargo, ya que el destripador no eligió competir contra la mano de la aparición. Optó por tomar la prueba de velocidad. Parecía una persona con gran agilidad, pero, sin embargo, sus resultados no podían considerarse buenos ya que apenas pasó. Después de que terminó la audición de Hagrid, aún quedaban 3 concursantes. Sheyan ya podía concluir que en términos de fuerza, agilidad o espíritu, todos estaban por debajo de los 10 puntos y no podían pasar. Luego, infiriendo, los atributos de estas personas deben basarse en el encanto, la inteligencia, el físico o la percepción perceptiva. Según el entendimiento previo de Sheyan, las personas que poseen estos atributos tenían 2 posibilidades. Una era que el concursante tenía un físico puramente alto, su capacidad de supervivencia era extremadamente alta. El otro era invocar maestros que dependían de invocar criaturas para sobrevivir. Con respecto a estos terrenos especiales, creía que el reino de las pesadillas definitivamente tendría un arreglo separado. Efectivamente, después de que Hagrid contó a su gente, se volvió hacia las 3 personas. Señores, lamento mucho que no cumplan con mis requisitos. Pero siento que tienes tus cualidades redentoras. La estación de tren de Hogwarts está actualmente corta de personal, si están interesados, pueden tratar de suplicarle a mi amado Nick que les dé trabajo en el Callejón Diagon. Callejón Diagon. Después de escuchar esa palabra, el corazón de Sheyan dio un vuelco. En este mundo, el Callejón Diagon era el mercado más grande para los magos. Tenía varios artículos mágicos raros, organismos vivos, todo se podía comprar allí. Además, el mayor banco de duendes, Gringotts, estaba ubicado allí. Sin duda, fue una compensación para aquellos concursantes que abandonaron la misión principal. Aunque no pudieron ingresar a la escuela de Hogwarts, aún pudieron comenzar una nueva aventura en el Callejón Diagon, un lugar lleno de oportunidades. Los 3 concursantes restantes se miraron entre sí. 2 de ellos probablemente pertenecían al mismo grupo y optaron por ir a la estación de tren. El otro eligió trabajar en el Callejón Diagon. Hagrid apuró el whisky de un trago, se limpió la gran barba y habló con Sheyan y el resto. Vamos, unos días después Hogwarts dará la bienvenida a una gran cantidad de estudiantes. Mella. ¿Puedo usar la chimenea de arriba? Nick estaba intentando devotamente mezclar un brebaje de cócteles, sin levantar la cabeza, respondió. Hagrid, ten cuidado, el Ministerio de Magia podría buscar problemas contigo. Hagrid ignorantemente se encogió de hombros. El tiempo es escaso, Dumbledore permitirá esto. No sabes lo terrible que es el estado de Hogwarts ahora, es como una olla de crema de champiñones volcada. Deberías haberlo sabido, este año hay un nuevo estudiante con una identidad especial que está causando que esa persona se vuelva inquieta. Muy bien muchachos, síganme. Hay una gran cantidad de trabajo que necesita ser completado. Por supuesto, la remuneración será significativa. Una sola fila caminó hasta el segundo piso del bar, ese pequeño salón estaba sumamente congestionado. Hagrid roció un puñado de polvo en la chimenea del lado izquierdo, ese polvo parpadeó con radiación mientras se dispersaba lentamente. Entonces esta cosa llamada polvos flu se dispersó en la chimenea. Auge. La llama dentro de la chimenea saltó rápidamente. Extrañamente, las personas de los alrededores no podían sentir ningún calor. El color de la llama cambió rápidamente y finalmente se decantó por un verde oscuro. Hagrid se inclinó, mirando hacia atrás y aconsejándolo sinceramente. La duración de los polvos flu es de solo 3 minutos, si alguien se los pierde, lamentablemente les informo que están despedidos. Después de eso, Hagrid entró en la chimenea, su cuerpo masivo desapareció rápidamente entre las llamas. El resto de los concursantes se miraron entre sí, pero solo Gunter abrió el camino. Lanzando una mirada ferozmente, se dirigió a las personas a su lado. Muchachos, vámonos. Luego tomó la iniciativa para entrar en la chimenea. Dado que alguien abrió el camino, entonces, naturalmente, habría otros que lo seguirían. Sheyan no tenía prisa por competir con los demás, fue el último en entrar a la chimenea. Cuando esa llama verde oscuro rugió hacia él, su mente subconsciente retrocedió, pero aún así sintió un viento cálido soplando contra su rostro. Cuando abrió los ojos, estaba completamente oscuro.
Después de varios minutos, apareció un resplandor de luz adelante, esa luz se hizo cada vez más grande como un tren que estaba a punto de salir de un túnel. Después de que esa luz se convirtiera en la entrada, Cheyenne sintió una fuerte fuerza empujando su espalda, empujándolo hacia afuera mientras tropezaba unos pasos antes de recuperar el equilibrio. Mirando hacia atrás, el lugar del que acababa de salir era una vieja chimenea. El lugar donde se encontraba ahora parecía una cabaña de madera de estilo escocés. Los muebles del interior estaban hechos de troncos y despedían una dulce fragancia a resina. Después de salir de la cabaña, pudo ver que el techo estaba pintado de rojo, como si la cabaña llevara una gorra roja escarlata. Las diferentes cabañas estaban extremadamente organizadas aquí. Fueron organizados en una ciudad de bolsillo. En el medio había un ferrocarril que serpenteaba directamente hacia un lugar lejano. Al mirar este paisaje, Cheyenne de repente sintió cierta nostalgia como si esto fuera extremadamente familiar. Este acertijo se resolvió instantáneamente cuando de repente se dio la vuelta. En realidad, bajo el resplandor del sol poniente, había un gran lago reluciente. Junto a la orilla de este lago se encontraba un castillo que solo aparecía en las fantasías de un niño, su grandeza era majestuosa. La realidad era que en poco tiempo, ya había llegado al lado de la escuela Hogwarts desde el bullicioso Londres. Al observar este entorno, este fue sorprendentemente el destino final del expreso de Hogwarts desde la plataforma 9 Desde la distancia, una charla viajó hasta aquí. Hagrid caminaba actualmente al lado de un hombre que vestía una camisa de color lino. Los dos concursantes que fueron recomendados para trabajar en la estación de tren se pararon en una esquina. Parecía que el trato estaba hecho. Hagrid estrechó la mano de ese tipo, se dio la vuelta y gritó. Chicos, vengan aquí, rápido. Todavía tenemos que cruzar el lago Negro antes del amanecer. Capítulo 133. Mientras hablaba Hagrid, Cheyenne descubrió que el grupo de concursantes especializados en agilidad no había aparecido, ya que el destripador estaba igualmente fuera de la red. Naturalmente, los concursantes que formaban parte de un grupo comenzaron a darse cuenta de esto. Venter levantó las cejas y le preguntó a Hagrid. Señor Hagrid, ¿puedo preguntar dónde están las personas seleccionadas por el señor Filch? Hagrid jugó con su barba y respondió. Fueron enviados directamente a Filch a través de la chimenea. Si no hay más preguntas, apúrense un poco. Después de eso, partieron para cruzar el lago. Sin embargo, Cheyenne y el grupo de concursantes, naturalmente, no eran los protagonistas principales. Solo podían mirar a la escuela de Hogwarts desde lejos, y navegaron hacia el oeste. En el camino, pasaron por una cancha de Quidditch, luego por un césped con pasto extremadamente alto, donde se daban clases de vuelo. Finalmente llegaron cerca del extraño y profundo bosque prohibido. Aquí había 4 casas de madera anchas e imponentes, esta probablemente debería ser la vivienda que Hogwarts había dispuesto para ellos. Muchachos. Hagrid juntó las manos y dijo. Felicitaciones por ser un trabajador temporal de la magnífica escuela de Hogwarts. Esto definitivamente le brindará una experiencia emocionante sin precedentes y, por supuesto, una financiación adecuada. Por su propia seguridad, recuerde de memoria los consejos. Visite FreeWeb.com para una mejor experiencia de usuario. Los terrenos del castillo están prohibidos, no se te permite entrar. El bosque detrás de ti contiene muchos peligros, del mismo modo, no puedes entrar allí. Hay una poderosa formación mágica que cubre los límites del bosque prohibido, no tienes que preocuparte por tu seguridad aquí. Creo que ustedes se han encontrado con demasiados casos extraños hoy. Sin embargo, en el futuro, definitivamente interactuarás con circunstancias más locas que aparentemente son imposibles de explicar con ciencia o palabras. Pero no te asustes, puedes buscarme una vez que encuentres cualquier problema. Me alojo en una pequeña cabaña a unos 200 metros de aquí. Si alguien busca un poco de diversión o relajación además del trabajo, mi sugerencia es ir a pescar al hermoso lago Negro, o tal vez ver un partido de Quidditch o algo así. Un pequeño baño en la estación de tren vende alcohol, bebidas e incluso juguetes diminutos y místicos. Empezaremos a trabajar mañana, buenas noches mis amigos. Contemplando la enorme figura de Hagrid desvaneciéndose lentamente en la puesta de sol, los 10 concursantes restantes se dividieron inmediatamente en 3 facciones diferentes. Sorprendentemente, la facción con el mayor número de hombres era de 5 personas, su líder era un concursante llamado Qiao Gun.
El segundo grupo, naturalmente, tenía al experto en fuerza de 28 puntos Venter como líder, se compone de 3 personas. Y el tercer grupo era naturalmente lobos solitarios como Cheyenne. Además de Cheyenne, había otro llamado Díaz. Este concursante era frío y distante, doblando ambas manos en su pecho parecía el tipo que confiaba en su fuerza. Por eso podía adoptar una posición para sentarse en la montaña y ver pelear a los tigres, modismo chino. Tomar una postura hacia atrás mientras observa pelear a otros. Aunque el grupo de 3 de Venter tenía la desventaja de la mano de obra, permanecieron tranquilos y valientes cuando se enfrentaron a Qiao Gun. Los dos grupos estaban en un punto muerto, pero Venter se rió con frialdad. Qiao Gun, debo informarle, el sindicato de bancos está decidido a obtener lo que quiere esta vez. Qian Gun sonrió y respondió. ¿Sindicato de bancos, y qué? Nuestra secta Simbiosis invirtió mucho para comprar una roca de ensamblaje, lo que permitió que todo nuestro grupo ingresara al mundo de Harry Potter. Aunque tu poder es grande, ¿dónde vas a encontrar refuerzos aquí? Si su sindicato de bancos quiere estropear nuestros planes, entonces prepárese para un baño de sangre. ¿Matanza? ¿Basado en ti, Qiao Gun? Jajaja. Después de hablar, Venter se fue con su grupo y golpeó en broma el hombro de Qiao Gun al salir. Ocuparon la casa de madera más grande. Un destello de astucia y malicia brilló en los ojos de Qiao Gun, después de una breve pausa, luego llevó a su grupo a la otra casa. Aquí había 4 casas de madera, cada casa podía contener 5, 6 personas. El interior de la casa estaba extremadamente ordenado. El sindicato Benz ocupó una casa y la secta Simbiosis ocupó la otra. 2 casas quedaron coincidentemente para Cheyenne y Díaz respectivamente. Cheyenne era plenamente consciente de que los árboles altos atraen el viento, por lo que constantemente mantuvo un perfil bajo. Cuando dormía, lo hacía con cautela teniendo en cuenta el 33% de posibilidades de botín cuando un concursante muere. Esto mismo les dio a los concursantes un motivo adecuado. Afortunadamente, no hubo ningún conflicto intenso entre los concursantes y, por lo tanto, fue relativamente pacífico. Una noche tranquila temprano a la mañana siguiente, Hagrid ya llegó aquí. Estaba sosteniendo una bolsa que estaba llena con 10 insignias. Ordenando que tenían que llevarlo siempre como prueba de identidad si no habrá consecuencias. Después de recibir la insignia de identidad de Hogwarts, Cheyenne recibió una lista de notificaciones. Misión principal. Certificado completo. Recibes 1 punto de logro. Misión principal continua. Activar el reconocimiento. Resumen de la misión. Después de dar la bienvenida a los nuevos estudiantes, obtenga las calificaciones para permanecer en la escuela Hogwarts. Descripción de la misión. Actualmente estás en libertad condicional, una vez que cometas un error, serás despedido. Debe recibir el reconocimiento de Hagrid dentro de los 5 días restantes y obtener una impresión neutral con él. Indicador de misión. En este momento, la impresión de Hagrid es fría, 10.000, puedes aumentar tu nivel de impresión completando las tareas de Hagrid por ti. También hay otros métodos para aumentar su impresión. Indicador de misión. Si no puede completar la serie de la misión principal, será penalizado con 5.000 puntos de utilidad, pero su período de estadía en este mundo se extenderá por una semana. Si dentro de eso no puede pagar sus 5.000 puntos de utilidad penalizados, entonces será eliminado. Nota. La relación, impresión, del concursante con los personajes de la historia se divide en hostil, frío, neutral, amistoso, respetado, reverenciado y adorado. No hay mucho que decir sobre hostil. Frío. El personaje de la historia no será considerado contigo y no interactuará contigo por su propia voluntad. Neutral. Los personajes de la historia tienen alguna impresión de ti. Si el personaje de la historia ofrece un producto especial, uno puede pagar el doble del precio para mejorar primero su relación a una amistosa antes de poder comprar el producto especial de buena reputación. Amistoso. El personaje de la historia te trata como a un amigo, puedes comprarle cualquier artículo especial. No se pueden ver productos especiales de buena reputación que requieran una reputación/impresión respetada o superior. El resto están razonados por analogía. Después de que todos usaran sus insignias, Hagrid comenzó a asignar sus respectivos trabajos. Cheyenne se sorprendió gratamente cuando lo asignaron como equipo de mantenimiento para los barcos que viajaban por el lago Negro. La misión era
Debido a que el siguiente período será el período pico de los barcos, por lo tanto, se debe mantener a fondo el estado de los barcos de madera utilizados para transportar a los estudiantes. Este trabajo sin duda fue una mala noticia para el resto de ellos, pero para Cheyenne, que incluso conocía los magníficos barcos de adentro hacia afuera, estos pequeños botes de madera eran como pan comido. Hagrid le dio al tiempo un plazo de 2 días, pero Cheyenne lo completó en una tarde entera, incluso lo logró sin una sola mancha. Después de completar esta misión, la impresión de Hagrid hacia él había aumentado en 266 puntos. Si no fuera por el mísero encanto de Cheyenne que lo arrastra hacia abajo, este trabajo podría incluso haberlo impulsado a 1/3 de su objetivo. Cheyenne no fue la única persona afortunada. Díaz recibió un trabajo de poda de césped, trabajó desde la mañana hasta el anochecer y finalmente arregló completamente el campo de lecciones de vuelo. Hay que entender, la poda del césped es un trabajo físicamente intensivo, también requiere bastante técnica. En primer lugar, se debe determinar la temperatura y la humedad del suelo para determinar la fuerza de poda, luego se debe comprender la naturaleza de la hierba que se cultiva en el césped. Además, después de aplicar el fertilizante, si los requisitos fueran más estrictos, habría que erradicar aún más las malas hierbas. Cuando un jardinero veterano maneja un césped, no importa cuán grande sea, no habrá malezas visibles que crezcan dentro de los 3 meses. Si un recién llegado hace el trabajo, los lotes de césped pueden incluso marchitarse en una semana. Se verá como una persona que tuvo un mal corte de pelo, extremadamente feo. Además, dentro de un mes, la maleza comenzaría a brotar nuevamente. El ámbito laboral de Díaz no era en lo más mínimo inferior al de Cheyenne. Los otros concursantes no tenían idea de que Cheyenne y Díaz tenían ciertas ventajas para cumplir su misión. Sin embargo, cuando enviaron su informe de trabajo, la amplia sonrisa en el rostro de Hagrid definitivamente no era falsa. Por lo tanto, la forma en que miraban a Cheyenne y Díaz era bastante fría. Si el sindicato de bancos y la secta Simbiosis no tuvieran ninguna disputa, entonces se habrían dado cuenta de Cheyenne durante mucho tiempo y tendrían sus guardias contra él. Al final, Díaz todavía parecía extremadamente despreocupado. Temprano a la mañana siguiente, Hagrid una vez más asignó diferentes trabajos. Cheyenne finalmente se quedó sin suerte cuando se le encomendó la tarea de capturar un Hoverknoll en el borde del bosque prohibido. Lo peor es que Cheyenne tuvo que capturarlo vivo. Al menos Hagrid le proporcionó a Cheyenne algo de información. A partir de él pudo estar de acuerdo en que el Hoverknoll tenía manchas azules y come insectos diminutos. No emitiría un solo sonido en toda su vida hasta el momento en que su vida se vea amenazada, solo entonces emitirá un largo grito. Su llanto sería el sonido variado que escuchó antes, comenzando con el sonido más agradable. Su pluma se puede utilizar para el suero de la verdad y el suero de la memoria. Excepto en el corazón del bosque prohibido, reside en todas partes. Hablando de atrapar pájaros, Cheyenne era completamente inútil. Obviamente, este conjunto de misiones es una forma en que el reino prueba la cooperación de las partes. Si Cheyenne se hubiera unido a un grupo, entonces, naturalmente, una persona con la experiencia relevante lo ayudaría a atrapar pájaros, y Cheyenne puede relevarlo de su otro deber. Lamentablemente, bajo la estricta hostilidad entre las dos partes, fue difícil para Cheyenne fingir cumplir y pedir ayuda a cualquier parte. Capítulo 134. Hacha furiosa. Después de que Hagrid terminó de asignar y se fue, un concursante obstruyó repentinamente a Cheyenne. Este concursante era miembro del sindicato Banks. Su nombre era Sidan, su habilidad era, Cheyenne ya vio que su mano derecha estaba debajo de su axila mientras miraba con un par de ojos marrones maliciosos. Oye, idiota, allí, ahora. Si ahora te reviento el culo. Al escuchar la palabra tonto, los ojos de Cheyenne se contrajeron un poco, pero su rostro permaneció inmóvil. Sin embargo, los músculos de su cuerpo comenzaron a tensarse pensando en darle una buena. Pero en este momento, por el rabillo del ojo pudo ver que Venter y el otro concursante, Orlan, estaban coaccionando a Díaz. Su corazón se agitó cuando dio un paso atrás, echando humo. ¿Qué quieres? Sidan percibió el lenguaje corporal de Cheyenne, pudo sentir que esta persona estaba mostrando fuerza pero en realidad se encogía por dentro. Riendo fríamente, respondió. Visite Freeweb, no ve, L.com para una mejor experiencia de usuario. Relájate, a partir de ahora no vales el valor del asesino en mí. Solo que ayer te vi felizmente ejecutando tu trabajo, así que queremos que nos ayudes con nuestro trabajo de hoy.
Sheyan buscó a tientas la taza metálica y la sacó, tragando un sorbo mientras miraba hacia el cielo. Cuando estaba a punto de responder a Sidan, escuchó un fuerte boom. Y apareció un gran hoyo en la tierra. El humo negro subía en espiral, la hierba y la tierra salían por todas partes. Solo vio a Venter y Díaz cruzando sus manos contra su frente, y retrocediendo rápidamente hacia atrás. Obviamente, los dos miembros del sindicato Benx habían agitado a Díaz, lo que provocó que él tomara el primer paso escandalosamente. Aprovechando el momento en que Sigan se distrajo, Sheyan extendió ambas manos bruscamente. Un hacha negra parpadeante apareció en su mano derecha. La forma de este hacha parecía concisa pero contundente, y el borde de la hoja tenía un rastro de sangre seca. Apestaba a sangre y dolor, ese hacha para matar huesos. El resplandor negro de un cuervo parpadeó, Sheyan instantáneamente se balanceó hacia abajo con su hacha. Sigan se dio la vuelta sorprendido. La razón por la que se atrevieron a buscar problemas con Sheyan y Díaz, los dos concursantes solitarios, fue porque Venter ya había llegado a un acuerdo con los chicos de la secta Simbiosis y, por lo tanto, no interferirían. Él había predicho que Sheyan se resistiría, pero nunca esperó que Sheyan se resistiera con tanta crueldad. No había ni rastro de miedo, sino que estaba lleno de crueldad. Sidan chilló y rápidamente saltó hacia atrás. Pero esa hoja afilada del hacha pasó pesadamente por su pecho, desgarrando su chaqueta de cuero blanco y se formó un corte profundo en la mano derecha que colocó debajo de su axila. En poco tiempo, toda su manga estaba empapada de rojo. Sheyan luego siguió rápidamente con un pisotón en la rótula izquierda. Este tipo gritó, pero se arriesgó mientras rodaba por el suelo para abrir rápidamente la brecha entre ellos. Si no fuera por la regulación de que el daño entre los competidores se reduciría en un 40%, este golpe y pisotón habría causado un daño severo a Sidan. Aún así, había causado que Sigan sudara frío. En el momento en que Sheyan infligió este daño a Sigan, ya había recibido la notificación. Tu percepción perceptiva supera a la de tu oponente, creando así una presión perceptiva. Tu enemigo solo puede obtener información básica de su registro de combate. A pesar de que Sigan hizo todo lo posible para separarse, la habilidad avanzada actual de Sheyan, Grappling, ya era de nivel 2, además, su juego de pies básico era de nivel 4, además de la bonificación de movimiento del vodka sin fin. Basado solo en la velocidad, ya superó ampliamente a su oponente. Sigan se arrastró hacia atrás en un estado terrible, sacando la mitad de su escopeta que estaba escondida debajo de la axila. En cambio, Sheyan ya se había abalanzado locamente hacia su frente, su mano derecha desgarrando con fuerza el hacha para matar huesos mientras ferozmente se balanceaba hacia abajo de nuevo. La sangre brotó, este hacha había cortado sin rodeos la muñeca derecha de Sidan. Dejó escapar un chillido estridente, lanzando una patada desesperada al vientre de Sheyan. Aunque la fuerza de la patada no fue muy buena, logró bloquear el avance de Sheyan y permitió a Sidan tomar prestada la fuerza del impacto y alejarse rodando. Mientras se alejaba rodando, su mano izquierda sacó esa escopeta, una escopeta M3, mientras el cañón negro apuntaba. Se entendió ampliamente que una escopeta era mucho más amenazante de cerca que de larga distancia. La expresión de Sheyan no vaciló, como si ignorara por completo el poder aterrador de una escopeta y en su lugar dio un paso adelante, blandiendo su hacha fanáticamente. Auge. Sidan apretó los dientes mientras apretaba el gatillo. El torrente de bolas de acero salió disparado hacia su oponente alocadamente, salpicando el cuerpo de Sheyan mientras su sangre y su carne se mezclaban con su camisa y humo. Pero simultáneamente, ese hacha feroz había llegado con un silbido, cortando completamente la grieta entre el dedo medio y anular izquierdo de Sidan, bajando con una fuerza inmensa. En la actualidad, el título de hombre intoxicado de Sheyan ya estaba activado, además, este hacha para matar huesos otorgaba una tasa explosiva adicional del 2%. Este hacha de un solo golpe tenía un efecto de golpe explosivo. Se hundió directamente en la mitad de la palma de Sidan, y su poder inquebrantable lo llevó más adentro del espacio entre el cúbito y el radio de su antebrazo antes de detenerse. Si no fuera por la habilidad pasiva de la escopeta Repeller, su único corte podría haber cortado realmente la mitad del brazo de Sidan. TN. Los dos huesos del antebrazo de una persona, este era el problema de estar demasiado acostumbrado a una fiesta. En un grupo, el rol de todos está definido y cada uno cumplió con su deber asignado, además, los compañeros del grupo de Sigan ahora se inclinan por el combate cuerpo a cuerpo.
La escopeta que usó era un equipo azul oscuro, no solo su poder era inmenso, incluso tenía un efecto del 100% de repeler al enemigo. Por lo tanto, normalmente no se molestaría mucho en recolectar equipos o bombear puntos de atributos hacia el físico, sino que pondría más énfasis en la fuerza y la agilidad. La habilidad básica que mejoró también estaría más inclinada al combate básico de largo alcance. Para Sigan, la fuerza puede mejorar en gran medida el alcance y la estabilidad de la escopeta, incluso si la escopeta cayera hacia atrás, su fuerza podría respaldarlo. Y la agilidad se usó para mejorar su velocidad de disparo y perseguir a un enemigo, lo que es más importante, le dio una mayor probabilidad de huir. Por lo tanto, su físico era simplemente de 8 puntos. Lo que significaba que sus puntos de vida solo valían 80 puntos, y la defensa aportada por 8 puntos de físico era solo 4 puntos, lo que equivalía a reducir aproximadamente el 10% del daño. En cambio, para Sheyan, su fuerza ya había alcanzado la impresionante cifra de 13 puntos, añadiendo el poder de ataque adicional del hacha de carnicero y, lo que es más importante, con su habilidad de agarre avanzada de nivel 2. Sin embargo, Sigan no tenía una sola habilidad avanzada. Por lo tanto, cada vez que la cabeza del hacha cortara, desde un punto razonable, al menos causaría cerca de 50 puntos de daño. Incluso si el daño se redujo en un 40% debido a la regulación de batalla del competidor, Sheyan en realidad había lanzado un golpe explosivo. Aunque fue debilitado por la regulación, y no por la activación de la habilidad pasiva de escopeta de Sigan, ese hacha ya le había robado la mitad de su vida. El Sigan gravemente herido gritó de miseria. De repente se dio cuenta de que acercarse a este tipo tan de cerca era una acción tan tonta. Sin embargo, él era un concursante que ya había sobrevivido a través de varios mundos, se había enfrentado a una situación tan peligrosa antes. Por lo tanto, no fue derribado por el dolor de sus miembros destrozados. Se mordió los dientes ensangrentados y al mismo tiempo activó una habilidad protectora. Salto reclinado. Sheyan ya había visto esta habilidad en el mercado, pertenecía a una clase de habilidad que no requería requisitos previos ni restricciones de vocación. Después de su uso, puede aumentar considerablemente la capacidad de salto del usuario en un instante y saltar rápidamente hacia atrás de 5 a 8 metros. Pero su duración de enfriamiento fue muy larga, pero incluso si fuera así, su precio se mantuvo alto en el mercado. Este Sigan en realidad poseía esta habilidad. Además, Sigan pudo convertirse en un miembro central de su partido, no solo confiando en la suerte o la elocuencia. Cuando saltó hacia atrás, hizo un movimiento extraño cuando una granada humeante cayó repentinamente de su cintura y rodó entre él y Sheyan. Si Sheyan quisiera perseguir y atacar, entonces tendría que enfrentarse a esta granada de frente. En realidad, este escenario era extremadamente similar a cuando se enfrentó a Cassider cuando entró por primera vez en el mundo de las pesadillas. Aunque Cassider no poseía esta habilidad de salto reclinado, su rica experiencia de batalla e ingenio no eran de ninguna manera inferiores a los de Sigan. Cuando se enfrentó a Cassider, Sheyan retrocedió al ver la granada humeante. Pero ahora, Sheyan eligió avanzar. Cargando sin miedo de frente. Su cuerpo se inclinó ligeramente hacia adelante, su respiración constante mientras cada paso que daba tenía una precisión extrema. El sonido explosivo de la granada resonó a su lado, una fuerza masiva se elevó contra él. La metralla afilada salió disparada, chorreando como un chorro de agua contra Sheyan y desgarrando con fuerza su piel. Sangre fresca hirviendo brotó fanáticamente, pero de los agujeros rasgados en su camisa, se filtró un contorno de carne bronceada y duradera que contenía una agresividad feroz. La agonía que desgarraba la carne era como la adrenalina y producía una sensación abrasadora en Sheyan. Su par de ojos fijos en el objetivo de cerca exhibieron una expresión frenética y hirviente. Desde la perspectiva de Sigan, claramente se alejó a 7-8 metros de su oponente e incluso arrojó una granada como disuasión. En cambio, cuando el humo se dispersó, solo un terrible hacha negra brilló en su vista como una pesadilla. Esta persona era en realidad un lunático que cargaría contra una granada. Después de eso, Sigan, completamente atónito, solo escuchó dos muflas consecutivas y opresivas que rompían huesos. Ese fue el sonido del hacha de Sheyan cortando con fuerza su carne e incluso llegando a sus huesos. Después de eso, directamente se hundió en un estado cercano a la muerte y se desmayó. Capítulo 135. Disfrazarse de loco.
Sheyan se encontraba en un estado lamentable en este momento, su rostro estaba ennegrecido por los vapores de la explosión de la granada, y su cuerpo había soportado el estallido explosivo de una escopeta. Su ropa y pantalones estaban rotos y andrajosos. Docenas de heridas cubrieron todo su cuerpo mientras goteaba sangre. Pero después de recibir las docenas de metralla de la escopeta, en realidad activó el efecto pasivo de su ancla fósil de obsidiana accesoria. Su físico se disparó a unos aterradores 30 puntos, era su estado pináculo. Según el registro de combate, recibir un ataque tan cercano de una escopeta fue razonablemente 217 puntos de daño, y el impacto de la explosión de esa granada fue aún mayor, acercándose a 240 puntos. Pero estaba el 40% reglamentario de reducción de daño, y así el daño de la escopeta se redujo a 130 puntos, y el de la granada a 144 puntos. Agregando los aterradores 15 puntos de defensa debido a su físico de 30 puntos de fuerza total, eso fue un 37% total de absorción de daño. Ese daño de ataque de la escopeta una vez más disminuyó a 82 puntos y 90 puntos para la granada. Y finalmente, la última capa de protección de Sheyan. Esa era su habilidad innata resistencia, cada ataque físico se reduciría en 25 puntos de daño. Por lo tanto, después de calcular, los dos ataques aterradores solo ascendieron a un total de aproximadamente 120 puntos de daño. Por supuesto, para Sigan, esto fue suficiente para darle un golpe fatal. Pero para un monstruo como Sheyan que poseía 300 HP, esos 120 puntos de daño no eran mucho. En realidad, para Sigan, si no fuera tan descuidado, aprovechando la capacidad de repeler de su escopeta, junto con el alcance de la explosión de la granada además de su habilidad de salto reclinado, sería capaz de escapar de Sheyan. Pero eso era si pudiera separarse a una distancia de 10 metros de Sheyan. Si algo salía mal, entonces enfrentaría todas las consecuencias de su error. Sheyan no tenía prisa por matar a Sigan, solo pisoteó la garganta de Sigan. Esta acción evitó que los dos tipos restantes del sindicato de bancos hicieran movimientos precipitados. Inclinó la espalda hacia abajo, con ambas manos en las rodillas mientras jadeaba pesadamente. Luego fingió, como si estuviera tratando de tratar sus heridas con impaciencia, como una flecha al final de su vuelo. Los concursantes cercanos inicialmente temblaron ante el estilo descarado y escandaloso de atacar a Sheyan, pero al ver su estado de debilidad actual, sus corazones se sintieron aliviados. Habían visto a muchas personas como Sheyan que parecían no tener miedo a la muerte, siempre que tuvieran la ventaja de la mano de obra, entonces las personas imprudentes como Sheyan no eran nada para ellos. Visite Free.com para una mejor experiencia de usuario. Sigan era un mocoso desafortunado. En el mundo actual, era un mecánico bastante hábil, y su habilidad innata estaba algo relacionada, llamada precalentar. Esta habilidad puede ser compartida con sus aliados, los cuales aumentarán su daño en un 30% luego de 3 ataques consecutivos. Solo su derrota fue rápida y repentina, y completamente perdida antes de que esta actividad entrara en vigor. La otra batalla también había llegado a su clímax. El Señor Supremo de la Fuerza rumoreada, 28 puntos, Venter, empuñando su espada ancha de 2 manos, balanceó su espada con un vigor formidable. Incluso si la hoja cortara el aire vacío, las partículas de tierra circundantes se dispersarían violentamente mostrando su poder incomparable. En cambio, Orlan inmóvil ya se había derrumbado lejos, su condición desconocida. Sin embargo, Díaz utilizó un arma extremadamente peculiar, un rifle de mosquetón. Se podría decir que esta clase de rifle es el antepasado de todos los rifles modernos, su modelo fue creado a través de muchas organizaciones de armas famosas en China. La velocidad de disparo del rifle era muy lenta, la capacidad del cargador era de solo 3-5 rondas de balas. Pero su poder de fuego era tremendo, poseía una gran fuerza letal además de su bayoneta adjunta y su resistente culata de madera. En este momento, el rifle carabiner estaba liberando un tenue brillo azul oscuro. Aunque Díaz había sufrido un fuerte corte en la espalda, usó hábilmente este rifle mosquetón para evadir y contraatacar. Parecía incomparablemente incomparable, igualmente valiente tanto en el combate a distancia como en el cuerpo a cuerpo. Al observar que Díaz estaba perdiendo terreno gradualmente, el principal líder de la secta Simbiosis, Qiao Gun, llamó. Venter, Agrit ya ha dejado la orilla opuesta y está a punto de regresar. ¿Qué crees que hará cuando vea esta situación?
Honestamente, me complacería que se rescindiera su contrato, pero sus acciones de hecho pueden implicar a partes inocentes como nosotros y poner en peligro nuestras posibilidades de aprobar. Venter de repente atacó con su espada, un brillo azul parpadeó en su espada ancha de 2 manos cuando golpeó fuertemente contra la culata del rifle de Díaz. Al instante, apareció una profunda abolladura en la gruesa culata del rifle. En cambio, Díaz fue empujado hacia atrás por 5, 6 pasos, su rostro se puso pálido mientras escupía una bocanada de sangre. Venter no siguió agrediendo, se volvió hacia Sheyan y gritó. «Mátalo si te atreves». Sheyan se rió, exponiendo sus dientes ensangrentados mostrando una simple crueldad. Y Faup barra. «No me atrevo, pero cortarle las extremidades servirá». Hay 8. Los músculos faciales de Venter se contrajeron y le devolvieron el regaño. «¿Qué tal? ¿Qué quieres?». Sheyan respondió con calma. «En la batalla, solo usé un medicamento y 2 artículos. Su valor es de 3000 puntos de utilidad. No me importa quién, pero será mejor que me compenses un poco. Si no, solo mira a este tipo convertirse en un lisiado». Venter respiró hondo y cerró los ojos. Se podía ver que estaba agarrando su espada con tanta fuerza que su palma se había vuelto blanca. Luego metió la mano en su pecho y sacó algo. Lanzándoselo a Sheyan, gritó. «Tómalo y lárgate». Cuando Sheyan lo atrapó, la huella de pesadilla transmitió información al instante. Vendaje excelente del campo de batalla del ejército de Origen. California, San Francisco, tercera planta de instalaciones médicas. Rareza del equipo. Azul claro. Materiales. Algodón, lino y dosis hemostática. Vendaje. Después de envolver su herida, puede detener instantáneamente el efecto de pérdida de sangre y curar 60 HP en 30 segundos. Puntero. El efecto de regeneración de HP se interrumpirá al ser atacado. Pointer. Después de usar el vendaje y dentro de los 300 segundos, otros medicamentos del mismo tipo no tendrían efecto. Descripción. Excelente. Esta palabra trae consuelo a todos. Sheyan se encogió de hombros y finalmente levantó los pies del cuello de la ahora semiconsciente Sidan. Sidan finalmente tuvo un respiro. Mirando a Qiao-gun, tenía algo de gratitud en sus ojos. La información de Qiao-gun fue considerablemente rápida y efectiva. Obviamente, dentro de su grupo, probablemente había un miembro que anteriormente ingresó a este mundo y subió a una posición alta, y por lo tanto pudo notificarlo de inmediato. Efectivamente, ni siquiera 10 minutos después, la enorme figura de Agrid apareció torpemente en la entrada de su casa y luego marchó hacia aquí. Mirando a Sigan, exclamó en estado de shock. «Vaya. Señor, ¿acaba de regresar de la guerra de Normandía en Francia?» Orlan estaba mejor. Solo recibió un disparo de una bala anestésica y se despertó después de varios minutos. Pero Sigan no tuvo esta buena fortuna, estaba al borde de la muerte y su mano derecha estaba semilisiada. Su brazo izquierdo también había sufrido un fuerte golpe. Incluso si un concursante tuviera un físico tiránico, era imposible regenerarse en tan poco tiempo. Nadie habló, porque el reino de las pesadillas alentaba la coordinación del grupo. Al igual que lo que mencionó Qiao-gun, si Agrid supiera que este grupo de trabajadores contratados tenía conflictos internos, sin duda influiría en la tasa de exploración o incluso en la puntuación de la misión de cada individuo. Para aquellos que dependían mucho de sus partidos, estos 2 criterios eran esenciales. Señor Agrid. Qiao-gun se acercó y se dirigió cortésmente. Un accidente, nuestro pobre Sigan quería trepar al árbol para completar su trabajo, pero desafortunadamente se cayó. Desafortunadamente, aterrizó en el hacha debajo. Agrid miró al árbol cercano y luego al semiconsciente Sidan. Luego revolvió su cabello desordenado y murmuró para sí mismo. Extraño, imposible, normalmente esto no debería suceder. Mientras murmuraba, su audiencia exhibió una mirada triste. Agrid negó con la cabeza mientras levantaba a Sigan, luego se encogió de hombros disculpándose y dijo. La escuela no ha comenzado, Madame Pomfrey, la doctora de la escuela, aún no ha llegado. Déjame estar a cargo de su tratamiento. La multitud vio cómo Agrid se llevaba el Sigan de 1,8 metros de altura, se sentía como un adulto cargando a un pollito. A 10 metros de distancia, Agrid de repente giró la cabeza y habló con sinceridad. Las lesiones son lesiones, pero los trabajadores todavía tienen que completar su trabajo. A decir verdad, odio tener que despedir a la gente. También antes de que se ponga el sol, espero ver este lamentable césped restaurado a su estado original.
Las palabras de Hagrid fueron como un látigo arremetiendo contra todos. Los concursantes comenzaron a entrar en pánico y llevaron a cabo su trabajo. Obviamente, el significado de Hagrid fue: las lesiones ocurren, pero el trabajo aún debe completarse, si no, los despedirá. Después de la batalla anterior, Shellan ingeniosamente había dado la impresión de lunático y audaz a los demás. Este tipo de carácter valiente fue muy bien recibido en las fiestas, pero morían más rápido. Pero bajo estas complicadas circunstancias, si alguien quería atacarlo, primero tenía que considerar si valía la pena el riesgo. En contraste, las capacidades de fuerza de Díaz atrajeron la cautela de todos. Pelear 1 contra 2 era algo que muchos concursantes podían hacer, pero pelear solo contra Venteri Orlan era diferente. Además, incluso logró derribar a uno. Tal fuerza, incluso un miembro central de la secta Simbiosis lo encontraría difícil de lograr. ¿Por qué no atraería la atención de los demás? Shellan, en cambio, optó por permanecer oculto y callado frente a personajes notorios y arrogantes como Venter, esperando que surgiera una oportunidad. Capítulo 136. Boutrucle. Traducido por Chua. Los árboles crecían escasamente dentro del bosque prohibido. Los árboles en el borde del bosque eran delgados y el suelo estaba desnudo. La hierba aparecía rara vez, e incluso las hojas de los árboles tenían una capa negra en la parte superior. Una niebla opaca flotaba a la deriva a lo largo de los terrenos del bosque, lo que limitaba la visión. Mientras rodeaba el borde del bosque en busca de un Joverknoll, Shellan vio un árbol enorme y de aspecto malvado a través de la densa niebla. Sus raíces ocupaban 1 milla cuadrada, sus enormes raíces eran como las venas de un paciente de cáncer terminal combándose y entrelazándose entre sí. Con solo mirar este árbol, un inmenso horror se formó en el corazón de Shellan. Obviamente fue su percepción perceptiva advirtiéndole intensamente. Sin dudarlo, Shellan se dio la vuelta y huyó. Este no era el momento de jugar al héroe. Según su conocimiento previo, los peligros que acechaban dentro eran innumerables. Hombres lobo, unicornios, centauros, la acromántula Aragog, el sauce boxeador, por supuesto. El mayor peligro era Lord Voldemort, que actualmente estaba adentro cazando al unicornio para absorber su sangre. Finalmente, Shellan encontró lo que buscaba en un árbol muerto derrumbado. 4 gusanos. Esta era la larva de un escarabajo verde esmeralda. Este tipo de gusano graso es el alimento de primera calidad para un Joverknoll, al igual que el caviar para un humano. El gusano normalmente crece dentro de un tronco en descomposición, es completamente desagradable para las especies de aves como el pájaro carpintero, pero dado que el menú de comida de Joverknoll incluye insectos, Shellan tenía plena confianza en que estarían muy interesados en sus 4 platos. Los humanos mueren por la riqueza y los pájaros por la comida. Esta frase es un proverbio chino milenario. El siguiente paso fue encontrar un árbol de tamaño mediano y frondoso. Lo mejor era tener una copa de árbol paraguas. A Joverknoll le encantaba descansar en esos árboles. El plan de Shellan era ocultar una pequeña soga a lo largo de la rama del árbol, colocando el gusano en el medio. Una vez que el pájaro picotea el gusano, el lazo se aprieta y se reina. En realidad, esta trampa se puede quitar fácilmente, pero la reacción de Shellan fue casi 3 veces mayor que la de una persona promedio. Por lo tanto, pudo atrapar el Joverknoll en un instante y tenía mucha confianza en cumplir la misión del día. Visite freenove.com para una mejor experiencia de usuario. El tiempo pasó rápidamente y Shellan solo encontró un árbol que cumpliera con sus requisitos al mediodía. Inspeccionó cuidadosamente su entorno en busca de cualquier peligro, antes de acercarse al árbol con valentía. Justo cuando se preparaba para subir al árbol, de repente la serenidad original se rompió de repente. Una figura oscura se abalanzó sobre la cabeza de Shellan. Esas garras afiladas y audaces se clavaron en la corteza del árbol produciendo crujidos mientras astillas de madera salían disparadas. Shellan miró hacia arriba con asombro, la sangre brotó de su rostro mientras el área de sus ojos parecía sufrir un fuerte golpe. Esa sombra era imparable, aterrizando en el suelo cuando el suelo a su alrededor estalló. En un segundo, esa sombra una vez más se abalanzó hacia el sangriento desastre de la cara de Shellan. Sin embargo, Shellan no entró en pánico, agarró ferozmente con su mano izquierda y logró atrapar esa figura negra en el aire. La figura instantáneamente emitió un grito desagradable. Sonaba como una cigarra clavada en su mano. Luego, Shellan abrió suavemente los ojos, la esquina de su ojo izquierdo mostró un corte de 5 centímetros de largo, mientras la sangre brotaba.
Si uno no miraba con cuidado, realmente creería que su ojo izquierdo era la víctima. Esa figura negra era aproximadamente del tamaño de una palma. Su piel tenía un color de camuflaje, que parecía estar formada con corteza de madera y ramas. Tenía un par de pequeños ojos marrones, boca chata y sus dientes eran de un ligero verde vegetal. Sin embargo, sus garras incisivas eran como las de un gato que podía retraerse en cualquier momento y extenderse en cualquier momento. Parecía bastante cómico, pero mirando el estado de la herida de Cheyenne, definitivamente no era tan inofensivo como parecía. ¿Qué es esto? Cheyenne estaba bastante asombrado. Rápidamente, la huella de pesadilla transmitió una notificación. Atrapaste una criatura única en este mundo. Boutrucle. Su hito correspondiente está activado. Biólogo. Encontrar 11 especies diferentes de criaturas únicas en el mundo de Harry Potter. Actualmente descubierto. Boutrucle. Hombre cariñoso. Por favor, 50 Boutrucles diferentes. Milestone no puede existir con el hito cruel man hombre cruel. Mata 200 Boutrucles. El hito no puede existir con el hito Dotting Man miembro honorario del Museo Británico. Envío un Boutrucle al Museo Británico de Londres. Advertencia. Esta acción incurrirá en el castigo del Ministerio de Magia hombre afectuoso. Completa por separado los encargos finales de las 4 tiendas mágicas de Londres. Una de las misiones, comisión final del gerente de Gringos. Infinity Frank. Desea que encuentres un cálculo biliar de Boutrucle. Normalmente, solo un jefe Boutrucle tiene una pequeña posibilidad de desarrollar un cálculo biliar. La misión no ha sido activada. Al ver el nombre Boutrucle, Cheyenne recordó varias piezas de información que reunió previamente. Un Boutrucle es una criatura que protege un árbol. Reside principalmente en ciertos bosques en el oeste de Inglaterra, el sur de Alemania y Escandinavia. Tiene un par de ojos marrones, un cuerpo pequeño, el más grande mide aproximadamente 8 pulgadas, y su exterior está hecho de corteza y ramas entretejidas, lo que lo ayuda a camuflarse. Un Boutrucle es una criatura gentil y tímida, solo come insectos. Pero cuando siente que el árbol que protege está bajo amenaza, inmediatamente salta y carga contra cualquier trabajador pesado que amenace su hábitat. Usando sus garras afiladas e incisivas para sacarles los ojos. Si un mago le ofrece un escarabajo de tierra al Boutrucle, lo calmará durante mucho tiempo y, por lo tanto, podrá obtener madera del árbol y fabricar varitas. De repente recordó algunas palabras que Hagrid le había dicho. Estaba iluminado. En realidad Hagrid no sospechaba del discurso del concursante, pero pensó que el desafortunado Sidan fue asaltado por un Boutrucle cuando trepaba al árbol. Hagrid se preguntaba por qué el árbol tendría un Boutrucle, y no por las heridas de Sidan. Repasando la lista de hitos correspondientes proporcionados por Boutrucle, Cheyenne reflexionó por un momento. Obviamente, el único hito en su alcance de capacidades fue Dotting Man y Cruel Man. Pero parecía que el hombre cruel podría ser completamente más rápido, pero una cantidad tan grande de 200 fue suficiente para que otros se sintieran impotentes. Los jugadores sabrían que matar 200 criaturas en solitario es una misión terriblemente insoportable. En comparación, Dotting Man tenía un requisito de personal mucho más amigable. Además, los requisitos para complacerlos no eran muy altos, solo alimentarlos con escarabajos adecuados era suficiente para persuadirlos. Pero, ¿dónde encontraría Cheyenne tantos escarabajos terrestres? Buscando a lo largo y ancho, solo encontró unos pocos. Como la situación era desesperada, soltó el Boutrucle en su mano. Ese tipo salió corriendo inmediatamente después de sufrir un poco. Del mismo modo, otros 7 u 8 Boutrucles que descansaban en el mismo árbol también huyeron y, por lo tanto, no frustrarían el plan de Cheyenne de atrapar un Hovergnoll. Después de que Cheyenne ideó su trampa, esperó. Ni siquiera media hora después, voló un Hovergnoll. Este pájaro era bastante regordete, se veía bastante tentador. Arrancándole las plumas, espolvoreándole especias y asándolo, sería una comida tan deliciosa. Este Hovergnoll parecía bastante inteligente, dio vueltas con cautela antes de aterrizar como si supiera que había un peligro inminente esperándolo. Después de una larga espera, el pájaro se zambulló de manera imponente, cargando directamente hacia el manjar preparado por Cheyenne. La trampa se activó muy suavemente, pero el pájaro gordo la rompió de inmediato, era como si no hubiera colocado el lazo de Cheyenne dentro de sus ojos. Después de observar durante un rato, Cheyenne finalmente vio la luz.
En realidad, no era que este pájaro fuera tan inteligente que vio a través de la trampa, fue porque anteriormente había sufrido debido al Boutrucle protector, por lo que era tan cauteloso. Después de un rato, algunos Hoverknolls más volaron. Se detuvieron inesperadamente como si hubieran desarrollado una preferencia amistosa por este árbol de hermosa cier. Cheyenne se acercó sigilosamente para sondear si volarían. Solo cuando llegó al fondo y estaba a punto de saltar, los pájaros se fueron volando. Cuando Cheyenne se distanció, una vez más volaron de regreso al árbol sin esfuerzo. Al ver esta situación, Cheyenne formuló un plan en su corazón. Una vez más volvió a ese tronco descompuesto y sacó 7, 8 gusanos. Luego colocó uno debajo del árbol y se escondió a 7, 8 metros de distancia. Como era de esperar, ese grupo de pájaros gordos se lanzó como un avión, devorando por completo a los gusanos. Luego regresó al árbol y sacudió la cabeza vigorosamente. Cheyenne colocó otro, pero esta vez se paró a 5, 6 metros de distancia. Luego expresó una actitud extremadamente firme pero inofensiva, definitivamente no se fue. La bandada de pájaros dudó, pero el Hoverknoll inicial que vino se lanzó hacia abajo sin dudarlo. Le arrebató el gusano y lentamente se entregó a él. Los otros pájaros miraban con envidia y rabia, sus corazones llenos de celos y arrepentimiento. Cheyenne continuó colocando los gusanos y se alejó. Cuando se quedó con 2 gusanos, lo arrojó directamente frente a sus piernas. El grupo de pájaros confundidos comenzó a dudar, pero una vez más ese tontamente audaz cargó directamente hacia abajo. Al ver a ese pájaro liderando el camino, los otros pájaros competitivos cargaron de manera similar. Cheyenne respiró hondo y retiró ambas manos. El botón de su camisa ya se había deslizado. Se quedó inmóvil contra la avalancha de pájaros, recibiendo tranquilamente los Hoverknolls en su camisa y luego cerrándosela. Capítulo 137. La debilidad de Hagrid traducido por Chua. En realidad, el quid de esta misión no era encontrar el Hoverknoll, sino encontrar un árbol que amaban y primero asustar al amenazador Boutrucle. La mayoría de los árboles en el bosque prohibido estaban marchitos y muertos, solo la protección de un Boutrucle podría darle a un árbol la oportunidad de sobrevivir. Por lo tanto, a los Hoverknolls les encantaba residir en un árbol protegido por Boutrucles. Una vez que encontró el árbol, no fue difícil atraer a los pájaros al cebo. Cheyenne trajo una bolsa de pájaros y, naturalmente, Hagrid lo elogió. Debido a que el requisito de la misión solo era capturar uno, sin embargo, en realidad trajo un nido. Así, su impresión se elevó de 276.000 a 476.000. Pero era solo mediodía, Cheyenne quería atacar cuando el hierro aún estaba caliente y aceptar más misiones. Pero en ese momento, la campana encantada de la casa de Hagrid de repente le notificó de un visitante. Cheyenne solo podía regresar al campamento. El almuerzo fue enviado por algunos elfos domésticos de Hogwarts. Pero esperar una comida suntuosa que los estudiantes disfrutaran era demasiado exagerado, definitivamente era solo una hamburguesa o algo así. Probablemente debido a su enemistad anterior con el sindicato Banks donde mostró sus capacidades, la gente de la secta Simbiosis lo trató con amabilidad. Luego, Cheyenne le preguntó casualmente a un miembro de la secta Simbiosis dónde encontrar escarabajos terrestres. Esa persona simplemente negó con la cabeza, pero una voz viajó al lado de Cheyenne. ¿Te has encontrado con un Boutrucle? Cheyenne volteó la cabeza, luego vio a Díaz parado cerca con su camisa colgada sobre su hombro. Su mano derecha se arrastraba hacia una enorme bolsa que se veía sombría e incluso tenía sangre goteando. Además, su mano izquierda también tenía una cicatriz distinta. Cheyenne también fue clasificado como un concursante neutral, asintió y respondió. Sí. Hagrid te encargó un trabajo tan espantoso. Visite free.com para una mejor experiencia de usuario. Susurró Díaz. Toma el tren a la cordillera a unos 100 kilómetros de aquí, compra los órganos internos de 3 osos pardos. Cheyenne levantó los hombros con entusiasmo. Washington. Esa es una misión tan peligrosa y repugnante. Correcto, me encontré con un Boutrucle. ¿Tienes alguna buena sugerencia? Díaz aún mantuvo su apariencia fría, sin rodeos. Con respecto a las preguntas sobre Boutrucles, 1 por 100 puntos de utilidad. 500 puntos de utilidad y te diré toda la información relevante, por supuesto que conozco los requisitos previos. Este trato puede ser oficiado por la impronta de Pesadilla. Cheyenne se rió.
La segunda oferta de Díaz fue una trampa, porque se basó únicamente en la coyuntura de que Díaz debería saber mucho sobre Boutrucles. Elegir pagar 100 puntos de utilidad valió más la pena. Pero después de considerarlo profundamente, aún eligió pagar 500 puntos de utilidad. Además, había obtenido 600 puntos de utilidad de la misión de Agrid, fue suficiente para igualar este trato. Díaz también cumplió con el reglamento del trato y soltó todo lo que sabía. En realidad, a los Boutrucles les gustaban los escarabajos de tierra, era solo un mito. Agrid poseía sangre gigante y creció entre los gigantes. Por lo tanto, la información de los escarabajos terrestres que le dio a Cheyenne era, de hecho, solo una forma de hablar que usaban los gigantes. En realidad se refería a un escarabajo que residía en el agua. A este escarabajo le encantaba moverse en el lodo y debajo de rocas húmedas. Cheyenne nunca podría encontrarlo en las praderas. Además, Cheyenne obtuvo información muy valiosa. Hubo un informe detallado sobre el hito relevante hombre de buen corazón. Después de completar este hito, obtendrá automáticamente el título omnipotente. Ese título era raro, y su bonificación de atributos era extremadamente sobresaliente. Todos los atributos de usuario más 3. Por supuesto, una recompensa alta significaría grandes riesgos. Para completar el hito hombre de corazón cálido, primero se debe completar la puesta en marcha final de Isle of Soul Emporium / gerente de Gringotts / tienda de artículos mágicos, la que vende Nimbus 2000, / tienda de magia Borgin y Burkes, estas 4 tiendas mágicas. Las primeras 3 tiendas comerciales residían en el mercado mágico, Callejón Diagon. La última tienda estaba en el Callejón Nocturne, un rincón de reunión para magos y hechiceros oscuros. Cabe destacar que antes de completar el hito, aparece la palabra final delante de comisión. Esto implicaba que primero había que ganarse la confianza de los dueños de estas 4 tiendas, y luego finalmente obtener las calificaciones para la puesta en marcha final. Aunque el propietario de Borgin y Burkes no fue muy difícil, la misión que dio fue una misión encadenada que resultó en más complicaciones y puede que no sea inferior a las otras misiones de la tienda, pero de hecho es más difícil. La última información beneficiosa es que después de completar el hito hombre cariñoso, uno obtendrá un título retroalimentación de Boutrucles, rápido. En cualquier lugar dentro de los 30 metros de cualquier existencia de árboles, en estado de combate, su regeneración de HP tendrá una bonificación de 25 puntos por minuto. Además, había una etiqueta, rápido detrás del título, esto indicaba que pertenecía a la habilidad de equipamiento rápido, lo que significaba que incluso en estado de combate, este título podía ser sustituido rápidamente en cualquier momento. Si Cheyenne se vio atrapado en una pelea con su oponente, y casualmente había árboles cerca, entonces, al cambiar a su título y durar 4 minutos, Cheyenne habría podido recuperar 100 HP adicionales. Sin embargo, después de completar el hito del hombre cariñoso, no podría completar el hito del hombre cruel. Solo uno podría ser elegido. El hito del hombre cruel no otorgó ningún título al completarlo, sino que otorgará 2 puntos de logros. Por lo tanto, por la tarde, Cheyenne logró ubicar con éxito un pequeño arroyo lleno de escarabajos. Luego llevó una enorme bolsa de escarabajos al borde del bosque prohibido y comenzó a buscar bichos arqueados para ganar su favor. Hasta aquí, Cheyenne se alegró de no haber elegido el hito del hombre cruel. No porque la fuerza de ataque de los Boutrucles fuera demasiado grande, sino porque simplemente eran demasiado difíciles de localizar. Esta diminuta criatura normalmente solo saldría a la superficie cuando una persona se acerca al árbol, si no, descansará pacíficamente sobre el árbol y no hará un solo movimiento. Cheyenne no podría enfrentarse a todos los árboles del bosque prohibido. El único consuelo era que el árbol protegido por Boutrucles sería más delicioso, lo que alivia gran parte de las cargas de Cheyenne. A medida que se acercaba el anochecer, Cheyenne no se atrevió a arriesgarse a quedarse cerca del bosque prohibido. Las criaturas viciosas que pueden aparecer al azar no son algo que pueda manejar. El trabajo de toda una tarde solo le valió 23 Boutrucles. Y cuando regresó al campamento, descubrió que todos los miembros de la secta Simbiosis estaban reunidos en silencio alrededor de una hoguera. El ambiente estaba mortalmente quieto. Sorprendentemente, el normalmente solitario Díaz también estuvo en la reunión. Marinero. El jefe de la secta Simbiosis, Qiao Gun, se puso de pie. Su expresión se hundió cuando se enfrentó a Cheyenne diciendo: hay algunas noticias extremadamente desfavorables para ti, para mí y para todos los demás. Esto es realmente una desgracia. Cheyenne se sorprendió un poco, pero inmediatamente se calmó.
Sondeando, preguntó. ¿Es ese sindicato de bancos? Sí. Kiaogun bajó la voz. Ese gigante Agrid no aparecerá pronto por al menos 48 horas. Si no me equivoco, la próxima vez que vuelva a emitir trabajos será la última tarde de nuestro plazo de 5 días. Esto significa que el que tiene el mejor rendimiento ahora, tendría que aumentar su impresión en más de 500 puntos en el último día. Esa es simplemente una tarea imposible. ¿Qué? ¿Por qué? Difícil de creer, quien habló en realidad fue Díaz. Hagrid está haciendo esto, está descuidando por completo su deber. ¿No será castigado por Hogwarts? Kiaogun resopló y respondió. Todo el mundo tiene una debilidad, Hagrid no es una excepción. Ese idiota tiene una pasión por criar varias criaturas raras y peligrosas. Incluso en la historia principal, por el bien de un huevo de dragón, accidentalmente filtró el secreto del cerbero. Su comportamiento llevó al robo de la piedra filosofal. Banks Syndicate ha identificado de manera similar esta debilidad. Dentro del sindicato de bancos, hay otros que han entrado en este mundo antes y su identidad es un misterio. Pero una cosa que se puede confirmar es que ya se ganó la confianza de un personaje importante de la historia y, por lo tanto, adquirió cierta influencia. Además, esta vez al ingresar, el sindicato de bancos había sacrificado un precio enorme para traer una especie de insecto joven del mundo de Starship Troopers. Este bicho en este mundo, es una especie de criatura completamente nueva. Cuando alguien del Banks Syndicate utiliza esta especie de insecto joven para hacer un trato con Hagrid, no solo puede obtener una recompensa generosa, sino que también inyecta anestesia en el insecto que puede durar 50 horas. Para Hagrid, que está enamorado de criar criaturas, perderá la cabeza y dejará de lado toda la tarea sin importancia que tiene a mano, concentrándose únicamente en cuidar de ese pequeño bastardo. Esto es como cuando alguien está cachondo y se encuentra con una mujer desnuda y sexy con un pecho floreciente y nalgas regordetas, sin duda dejaría de lado su deber. Señores, Hogwarts actualmente es administrado por Dumbledore, es una persona que puede confiarle su vida a Hagrid. En tales circunstancias, sin importar los problemas que surjan, ese tonto Hagrid solo sería reprendido un poco, eso es todo. Sin embargo, nos encontraríamos con un final trágico incluso antes de que comience el espectáculo principal. Sin nuestra ayuda, el jefe está inevitablemente aislado y sin ayuda, nuestro plan original se desperdicia por completo. Capítulo 138. Plan frustrado. Hablando hasta aquí, Kiaogun se sentó y se recostó impotente. Solo puedo decirte esto, la situación de todos es desastrosa, si hay alguna buena sugerencia, por favor dila. Díaz todavía estaba incrédulo. Entonces, ¿qué pasa con Venter y esos 3 bastardos? ¿No serían igualmente incapaces de plantear sus impresiones? Kiaogun respondió con frialdad. El sindicato de bancos entregó el insecto joven a esos 3. Venter tenía la tarea de hacer el trato con Hagrid, por lo tanto, esos 3 cabrones en el corazón de Hagrid, ya han cumplido esta maldita misión principal. Sheyan sabía que Kiaogun no soltaría todas estas palabras sin una razón. Un concursante nunca se involucraría en algo que no tuviera beneficios, probablemente ya tenía una opinión dentro de su partido. Por lo tanto, sin duda estaba tratando de observar la reacción de Sheyan y Díaz. Sheyan ya había construido previamente una imagen de alguien valiente, por lo que inmediatamente saltó y comenzó a enfurecerse con vulgaridades. Ese torrente incesante de vulgaridades hizo que Kiaogun expusiera una mirada de desdén en sus ojos, pero la retiró al instante. Visite Freeweb, no ve, L.com para una mejor experiencia de usuario. Cuando Sheyan estaba cansado de todos los regaños, Kiaogun juntó las manos. ¿Y tú, Díaz? ¿Alguna opinión? Díaz se pellizcó el dedo y respondió con frialdad. Todo lo que ha hecho el sindicato de bancos solo verifica una cosa. Eso es poder usar métodos no convencionales para obtener la aprobación de Hagrid. Por lo tanto, también podemos hacer lo mismo. Al escuchar las palabras de Díaz, un destello de luz brilló en los ojos de Kiaogun. Lo elogió diciendo. Bien dicho, me temo que esa es nuestra única opción. Díaz estaba un poco nervioso y dijo. Reproducir las acciones del sindicato de bancos no es viable. Aunque este mundo posee muchas criaturas raras y extrañas, solo unas pocas especies raras pueden excitar a Hagrid incomparablemente. Pero, lo que es más importante, no seríamos capaces de obtener tal cosa. Por lo tanto, solo podemos atacar usando otros métodos.
Demonios, ni siquiera sabemos qué más le gusta a ese gigante. Después de escuchar por completo la serie de eventos de los que el sindicato de bancos era responsable, los procesos de pensamiento de Sheyan se habían acelerado rápidamente. Después de considerar cuidadosamente su posición actual y la comprensión de estos eventos, se dio cuenta de algo. ¿Esta secta simbiosis está pensando en usar esa cosa? Pero ese debería ser uno de los planes premeditados de Lord Voldemort. Si un concursante participa, ¿no desencadenaría una historia separada? Un silencio de muerte. Qiao-gun obviamente estaba satisfecho con una atmósfera tan desesperada. Se aclaró la garganta diciendo: el sindicato de bancos, ese grupo de tontos aún tiene que mostrar su verdadero yo. Pero nuestra secta simbiosis ya ha ideado una contramedida. Nuestro asesor también ha entrado en este mundo anteriormente y ya ha establecido varios cimientos profundos. Después de enterarse de los esquemas del sindicato de bancos, lo primero fue encontrar un método para frustrar sus planes. Si seguimos el método de nuestro asesor, ciertamente tendremos éxito en nuestra misión principal y continuaremos en este mundo, hasta que obtengamos las calificaciones para ingresar al castillo de Hogwarts. Los concursantes que rodeaban a Qiao-gun tenían una expresión seria, naturalmente, se les mantuvo informados. En cambio, la mirada de Qiao-gun se presionó hacia Sheyan y Díaz. Todos somos víctimas del sindicato de bancos, naturalmente debemos trabajar contra un enemigo común. ¿Qué tal? ¿Estás dispuesto a unirte a nosotros en nuestro plan? Díaz entrecerró los ojos, hablando lentamente. Primero, necesito saber sobre este plan extremadamente ingenioso que tienes. Qiao-gun estaba bien preparado. Eso es imposible. Solo adhiriéndose y redactando un acuerdo temporal les daremos el informe correspondiente. Díaz permaneció indiferente, mostró una actitud evasiva, pero en cambio sacó su rifle carabiner y se concentró en limpiarlo, manteniéndolo en buen estado. Qiao-gun ya sabía que persuadirlo no era una tarea fácil, por lo que recurrió a Sheyan. ¿Qué hay de ti, marinero? Sheyan una vez más realizó una agresividad distraída e impulsiva. Inmediatamente se puso de pie y apretó el puño exclamando: sí. ¿Por qué no? Si no, me contentaría con que me devolvieran al reino. Ese maldito sindicato de bancos, si los veo la próxima vez, les meteré el cerebro en el ano hasta los ojos. Qiao-gun sonrió, pero aún exhibió una cálida gratitud mientras extendía ambos brazos. Bienvenido, marinero. Todos nos sentimos honrados de luchar junto a ustedes. En ese momento, Díaz encendió un cigarrillo y le dio una calada, finalmente se frotó las cejas y respondió: dame algo de tiempo para considerar. Las pupilas de Qiao-gun se contrajeron ligeramente, pero aún así se apagaron sin rodeos. No hay problema, pero solo hasta las 9 de la noche. Porque vamos a empezar nuestra operación a las 10. Díaz asintió, ofreciendo un gesto de mano entendido. Qiao-gun se puso de pie y exclamó: vamos todos a descansar, y reunámonos aquí a las 9:15 esta noche. Comience los preparativos, marinero, quédese atrás. Necesitamos redactar un contrato temporal para garantizar sus derechos y, por supuesto, su obligación. Sheyan inclinó la cabeza para mirar el acto de Qiao-gun. Reconoció que Qiao-gun era un talento, además de su fuerza individual oculta, este tipo realmente tenía notables habilidades de instigación y percepción. Tomando lo que dijo como ejemplo, poniendo derechos frente a obligación, eso naturalmente da una buena impresión. Era como poder disfrutar de los privilegios antes de que su obligación entrara en vigor, diluyendo hábilmente la infelicidad que uno tendría al firmar un contrato de acuerdo. Uno nunca debe pasar por alto diferencias tan mínimas entre las palabras, el éxito normalmente se basa en la suma de innumerables detalles menores. Sufrir derrotas en cada batalla y seguir luchando a pesar de los continuos reveses son frases que todos conocen. Incluso Zheng Guofan, un renombrado y famoso político de la dinastía Qin, pudo usar un pequeño juego de lenguaje y rescató con éxito su vida política. Los detalles determinan el éxito o el fracaso. Al menos este tipo, Qiao-gun, está bastante bien versado en detalles. Si no se hubiera encontrado con Sheyan, podría haber persuadido a otro de manera convincente. Cuando todos los demás se fueron, Qiao-gun simplemente se sentó junto a Sheyan. Miró a los ojos de Sheyan y se ofreció sinceramente. Marinero, en realidad entiendo aproximadamente tu fuerza. Ser capaz de forzar a la principal fuente de poder de fuego del sindicato de bancos a un estado cercano a la muerte, cooperar con nosotros le daría suficientes beneficios de sobra.
Pero dado que esta es la primera vez que hacemos un acuerdo, aún debemos establecer todos los términos y condiciones correctamente, para evitar cualquier problema en nuestra cooperación en el futuro. Mire este contrato temporal, si no hay problemas, fírmelo. Después de terminar, usó la impresión de pesadilla para entregar un contrato temporal. Cheyenne lo revisó brevemente y se dio cuenta de que había 4 criterios principales. En primer lugar, debe anunciar sus atributos personales, estado más fuerte, sin excluir equipos o dañarse a sí mismo a propósito para ocultar al líder del grupo de simbiosis de combate cuerpo a cuerpo, Qiao Gun. No se lo filtrará a nadie fuera de la secta simbiosis. Luego, en el período de vigencia del contrato, ambas partes aprueban un estado pacífico. Incluso con un ataque de área de efecto, AOE, uno no debe herir accidentalmente a su aliado. Si alguien inicia un ataque al otro, debe anunciarlo con 10 segundos de anticipación. De lo contrario, se deducirá instantáneamente una penalización de 6.000 puntos de utilidad y el 50% irá a los bolsillos de la víctima. En tercer lugar, dentro del período de vigencia del contrato, cualquier botín de guerra irá a la secta simbiosis. Cheyenne tiene el privilegio de comprarlo y una parte de los dividendos. Por último, la duración del contrato dura hasta las 12 del mediodía del día siguiente. Qiao Gun fue realmente prudente, incluso después de haber visto la batalla de Cheyenne antes, todavía tenía que conocer los atributos personales de Cheyenne. En caso de que ocurriera algún incidente, esto era muy razonable. En cambio, Cheyenne sonrió maliciosamente mientras consumía el globo ocular podrido después de leer el informe de la impresión de pesadilla. Afortunadamente, la probabilidad de falla del 25% no sucedió, sino que ofreció una notificación preguntando qué atributo quiere ocultar Cheyenne. Incluso preparó una selección de atributos /equipo /habilidad, etc. Cheyenne seleccionó el físico entre sus atributos, ocultando instantáneamente su máximo de 30 puntos a 10 puntos. Luego consumió otro globo ocular podrido e instantáneamente ocultó sus 14 puntos de detección perceptiva a 5 puntos. Después de eso, mostró sus atributos a Qiao Gun a través de la impresión de pesadilla. Porque todos los concursantes reunidos aquí no deberían tener poca fuerza. Además, la mayoría de ellos pertenecían a un partido. Por lo tanto, la tendencia de atributos de Qiao Gun sería fuerza con gran agilidad o fuerza con gran físico y poder defensivo. Incluso si su percepción perceptiva es naturalmente alta, no tendría equipos que mejoren la percepción perceptiva. Esto se debió a que la percepción perceptiva es muy crucial para un competidor de combate de largo alcance. Es un atributo importante solo superado por la agilidad y, además, este mundo no carece de usuarios de armas de fuego de largo alcance. Por lo tanto, las posibilidades de que cualquier equipo de detección perceptiva caiga en las manos de Qiao Gun son bastante pequeñas. Por lo tanto, Cheyenne se atrevió a usar el globo ocular podrido para engañar a Qiao Gun, porque tenía un 90% de confianza en que su percepción perceptiva era definitivamente mayor. Por supuesto, Qiao Gun quería que todos los recursos de Cheyenne también fueran claramente visibles. Pero eso era un tabú en el reino de las pesadillas, porque los recursos de un concursante son extremadamente privados. Una vez que se lo revelaran accidentalmente a un enemigo, podrían planear y deshacerse de ti fácilmente. Además, las escaramuzas más arriesgadas requieren una planificación exhaustiva. Por lo tanto, al ingresar a una fiesta, sus regulaciones solo pueden exigir a los concursantes que suelten alguna información, pero no completamente toda. Era como trabajar en un departamento de recursos humanos de una empresa y conocer a una belleza durante el reclutamiento. Una vez solo puede preguntar su edad o incluso su estado civil, pero uno no puede esperar que el otro responda si solicitó información confidencial como el número de tarjeta de crédito, etc. Hacer eso sería extremadamente exagerado. Capítulo 139. Troll traducido por Chua editado por TN y al casar después de obtener los atributos de Cheyenne, Qiao Gun los revisó. Sus ojos dejaron escapar una mirada de como se esperaba, pero lo ocultó fabulosamente. Si uno no prestaba atención a los detalles, pensaría que su rostro siempre mostraba una cálida sonrisa. Él asintió y continuó. Milímetros, está bien, entiendo. Bienvenido a nuestra secta de simbiosis. Luego firmó el contrato temporal con Cheyenne. Para expresar su sinceridad, Qiao Gun sabía que a Cheyenne le faltaban puntos de utilidad, por lo que tomó la iniciativa de pagar la tarifa de 1000 puntos de utilidad al firmar un contrato temporal. Después de firmar el contrato, Qiao Gun comenzó a compartir información con Cheyenne sin cesar.
También le proporcionó a Shellan varios recursos útiles, porque en su corazón creía que Shellan no era una persona que se preparara mucho. Aunque la secta Simbiosis era superior en número, el sindicato de bancos seguía presionando mucho y esto no era sin razón. Si frustrar el plan ideado por el jefe del sindicato de bancos fue tan fácil, ¿por qué Qiao-gun intentaría con tanto esfuerzo persuadir a Shellan y Díaz para que colaboraran? El significado involucrado es evidente, en el corazón de Qiao-gun, Díaz era un pistolero, su deber era proporcionar potencia de fuego, DPS, daño por segundo. Sin embargo, Shellan, un individuo tan explosivo pero temerario también era muy crucial, era carne de cañón. TN. Carne de cañón básicamente significaba gastar tropas, 21, 30, todos los concursantes reunidos dentro de una casa de madera. Después de deliberar, Díaz también optó por participar, pero Shellan reconoció que el contrato que firmó con Qiao-gun definitivamente era muy diferente. Probablemente la secta Simbiosis incluso le había pagado algunos puntos de utilidad. Pero naturalmente a tal manera, todos en la secta Simbiosis estarían dirigiendo su enfoque y atención en Díaz. Por lo tanto, cuando Shellan se paró al lado de Díaz, fue como una sombra contra una luz brillante e iluminadora. Estaría a salvo y lejos de la atención, esta era la meta que siempre quiso lograr. Visite Free.com para una mejor experiencia de usuario. Nuestro objetivo para esta operación es una bestia extremadamente salvaje. Es una criatura especial dentro del mundo mágico de Harry Potter, llamada Troll. Su nivel de amenaza se puede ver al ser aclamado como una criatura legendaria, no necesito perder el tiempo con más detalles. La expresión de Qiao-gun era grave, mientras hablaba, su impresión de pesadilla disparó un rayo de luz que brilló sobre la superficie de la mesa. Se transformó en la imagen 3D del troll, girando lentamente y aparentemente real. Este tipo de habilidad de proyección se logró después de que el nivel de logro de una persona alcanzó cierto grado, y su estado de rango militar adquirió esta habilidad especial. Pero después de activarlo requiere una tarifa de puntos de logro, además, sus detalles no eran concretos. Debido a que este era solo un informe ordinario y la mayoría de las personas en la secta Simbiosis sabían que la vida de Shellan era como carne de cañón, por lo tanto, le mostró de manera muy directa a qué se enfrentaba. Las pupilas de Shellan se contrajeron ligeramente, pero se burló en su corazón. Troll, así que planean atacarlo. Después de un breve momento, la imagen 3D del troll comenzó a mostrar una lista de información relevante. Este era el jefe de la secta Simbiosis utilizando su habilidad especial de rango militar para transmitir la información. El troll podía alcanzar una altura de 3-4 metros, su peso era de aproximadamente 1 tonelada, una criatura verdaderamente terrible. El troll posee una fuerza extraordinaria, pero su estupidez rompe el techo. Por lo tanto, no puede usar magia y sus armas son normalmente objetos naturales como ramas o rocas. Tiene la piel gris, bultos hinchados por toda la piel y pies planos cubiertos de queratina. Su cuerpo libera un olor asqueroso, una mezcla de calcetines malolientes e inodoros sin lavar. Pegamento viscoso grisáceo como líquido gotea de su nariz. La mucosidad del troll. Todos los trolls salvajes tienen tendencias violentas, se irritan con facilidad y son extremadamente impacientes. No hay forma de predecir cuándo estallaría repentinamente su temperamento en la cama. Los trolls se originaron en la península escandinava, pero ahora se pueden ver en Inglaterra, Irlanda, el norte de Europa y varios lugares. Se comunican con bocanadas de aire, como un lenguaje tosco. Pero los humanos saben que algunos trolls tienen un poco de comprensión e incluso pueden hablar algunos idiomas humanos simples. Los humanos ya han estado en guardia porque ahora algunos trolls poseen cierto intelecto. Los trolls se dividen en 3 clasificaciones. Trolls de montaña, trolls de bosque y trolls de río. Los trolls de montaña tienen la construcción más grande y representan la mayor amenaza. Tiene la cabeza descubierta y su piel es gris ceniza. Los trolls del bosque tienen la piel de color verde claro, a algunos incluso les crece un pelaje desordenado de color verde o marrón. A los trolls de río les crece un pequeño cuerno y, a veces, pelaje. Su piel parece ligeramente violácea, y la gente normalmente los descubre escondidos debajo de los puentes. La dieta de los trolls incluye cualquier organismo de carne y hueso, pero los humanos son uno de sus favoritos. Después de enterarse de la estratagema de Benx Syndicate, la primera contramedida de Shellan fue igualmente un troll. De la historia original, Quirinus Quirrell, que estaba poseído por Lord Voldemort, intentó robar la piedra filosofal liberando a un grupo de trolls de montaña maduros como distracción en Hogwarts en uno de los festivales.
Naturalmente, esta pesada y estúpida criatura nunca viajaría hasta aquí desde miles de kilómetros de distancia. La mayor posibilidad debería ser que fueran preparados de antemano y escondidos en algún lugar cerca de Hogwarts por Quirrell/Lord Voldemort, hasta el momento óptimo para liberarlos. Además, Quirrell tenía que dar lecciones y no tenía mucho tiempo libre disponible. No era realista que hubiera ido y capturado a estos trolls de montaña, criaturas tan masivas y agresivas. Al matar a estos trolls de montaña que residían cerca de Hogwarts, sin duda eso estaba barriendo a un lado una tremenda amenaza que enfrenta a Hogwarts. Era como un grupo de trabajadores temporales que tomaban la iniciativa de librarse de las actividades delictivas alrededor de la escuela y obtenían la aprobación de la escuela. Además, estas actividades delictivas tenían una gran posibilidad de infligir daños fatales o incapacitantes a los estudiantes. Parte de la descripción del trabajo de Hagrid era el cuidador clave de Hogwarts y el guardián de los cotos de caza. Esto implica que el alcance de su trabajo incluye ser responsable de las bestias/criaturas alrededor de Hogwarts. Por lo tanto, si eliminaran con éxito la amenaza oculta pero inmensa de los trolls de montaña cerca de Hogwarts, entonces, naturalmente, la impresión de Hagrid sobre ellos surgiría a pasos agigantados. Si se dijera que Banks Syndicate se aprovechó de la pasión personal de Hagrid para aumentar su impresión, entonces matar a estos trolls de montaña sería un método del lado de la justicia. Sin embargo, el riesgo que implicaba era enorme. Incluso si lograron reunir a estos amenazantes trolls de montaña, deshacerse de ellos puede provocar y entrometerse en el plan de Voldemort/Quirrell. Dado que dentro del esquema de Voldemort, la aparición de los trolls de montaña en Hogwarts era una pieza críticamente esencial. Qiao-Gun esperó a que todos terminaran de leer. Luego aplaudió para atraer la atención de todos hacia él. Por lo que acabas de presenciar, matar a un troll de montaña no es tarea fácil. Pero chicos, no dejen que esta dificultad exagerada los desanime. Según la explicación del jefe, el troll de la montaña posee una velocidad de movimiento lento y un coeficiente intelectual terriblemente bajo. Podemos explotar estas dos debilidades. Además, según la historia, el centro de la cabeza debería ser el punto débil del troll. Sorprendente que debería hacer que se desmaye fácilmente. Lo que tenemos que hacer es simple, excavar un pozo lo suficientemente profundo para que caigan estos tontos. Luego apuntaremos hacia sus cabezas con la máxima potencia de fuego y los diezmaremos. Así de simple es. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Díaz se abrazó contra su rifle carabinero y preguntó fríamente desde la esquina de la habitación. Tengo una pregunta importante, ¿por qué los trolls de montaña caerían tan tontamente en nuestra trampa? No arrojes su bajo coeficiente intelectual para pacificarme, no importa cuán tonto sea algo, definitivamente poseerá algunos instintos de supervivencia. ¿Cuál es el plan exacto involucrado? La expresión de Qiao-Gun se volvió un poco sombría. Esto es para que yo me preocupe. Díaz, tu responsabilidad es apuntar hacia la cabeza de los trolls de montaña y apretar el gatillo. No tienes que preocuparte tanto por otras cosas. Díaz resopló y respondió. Eso no está mal, solo tengo miedo cuando abra fuego, entonces me convertiré en el objetivo principal de esos trolls de montaña. Entonces me convertiré gloriosamente en un cebo atractivo. Si mantenernos en la oscuridad es la forma en que la secta simbiosis normalmente opera en una colaboración, entonces elijo renunciar. Qiao-Gun inhaló profundamente y cerró los ojos. A pesar de que quería tomar tantas represalias contra Díaz, finalmente optó por aguantar. Reunidos aquí de la secta simbiosis son en su mayoría concursantes que pusieron énfasis en la fuerza. Por lo tanto, esto significaba que, lamentablemente, actualmente carecían de combatientes de largo alcance. Basado en la dificultad de este mundo en sí y comparándolo con la posible fuerza de un concursante, tal vez hubo grupos que lograron eliminar a esos trolls de montaña únicamente con un equipo de combate cuerpo a cuerpo puro. Pero ese equipo definitivamente no incluía a la de la secta simbiosis. Por lo tanto, mantener a Díaz en el equipo fue crucial ya que él era el único que podía participar en ataques de larga distancia e incluso hacerlo con tanta valentía. Si tan solo el jefe pudiera aparecer y ayudarnos, ¿por qué tendríamos que confiar en este idiota de Díaz? Pero, HMPH. Qiao-Gun una vez más abrió los ojos, ya había recuperado la compostura. Eres nuestra principal potencia de fuego, por supuesto que haremos todo lo posible para protegerte. Con respecto al problema de atraer a los trolls de montaña a nuestra trampa, puedo responderte.
Usaremos cebo para atraerlo a la trampa, el cebo serán ciervos muertos. Con respecto a la recuperación de estos ciervos para la trampa, uno de nosotros estará a cargo de eso, pero definitivamente no tú. Después de escuchar este arreglo, Díaz finalmente asintió con la cabeza. Se podría decir que aprobó este arreglo, pero aún así agregó una oración. Antes de que los trolls de montaña entren en la trampa, definitivamente no abriré fuego. Qiao-gun asintió sombríamente con la cabeza. Agrupó al resto del grupo y habló sin rodeos. Ahora todos deberían tener muy clara nuestra situación actual. No deseo decir mucho. Aquellos que poseen una habilidad de combate a larga distancia, levántense y caminen hacia la izquierda. Capítulo 140. Cazar o ser cazado traducido por Chua. Después de eso, Qiao-gun fue el primero en ponerse de pie mientras caminaba hacia la izquierda. Soy bueno en la lucha libre con las manos vacías y también soy un excelente lanzador de bombas. Diciendo eso, sacó 8 granadas negras y las colocó sobre la mesa. Luego tomó el vaso de vidrio cercano y lo arrojó casualmente sin mirar. Cuando el vaso de vidrio alcanzó la pared opuesta a unos 5-6 metros de distancia, no se rompió, sino que salió disparado por el pequeño espacio en la ventana. Esto demostró el brillante control de su fuerza, así como las habilidades de observación y juicio de su entorno. De hecho, tenía las calificaciones como un experto en lanzar bombas. Próximo. Qiao-gun se encogió de hombros ante los chicos restantes. Después de eso, como era de esperar, la secta de simbiosis ya había discutido de antemano. La mayoría de ellos salieron a demostrar una habilidad de larga distancia, aunque algunos no tuvieron una ejecución fluida. Por último, los 5 miraron a Sheyan, observando si tenía alguna sorpresa bajo la manga. Pero tal como esperaba Qiao-gun, Sheyan se encogió de hombros y maldijo con frustración. Maldita sea. Mi estilo favorito es cargar directamente y destrozar a esos bastardos, no poseo ningún método de combate de largo alcance. Cuando Sheyan completó su oración. Ese mosquete de chispa negro ambición destelló un brillo inflexible y enojado dentro de la habitación interespacial de su huella de pesadilla. Visite Free.com para una mejor experiencia de usuario. Qiao-gun suspiró. Lo siento, se aman, todos deben actuar por el objetivo principal de la fiesta. Dado que no puede contribuir en términos de infligir daño, entonces debe ser responsable del papel crucial de atraer a los trolls de montaña con el cebo. Pero no te aturdas, tu trabajo es atraer con éxito a esos tontos trolls fuera de su nido y luego correr durante aproximadamente 1 kilómetro. Entonces no necesitarías participar en el resto de la pelea. Ok, eso es todo lo que tienes que hacer, relajarte, compañero. Sheyan se sorprendió y respondió. Esperar. ¿Por qué necesitamos cavar el hoyo a 1 kilómetro de distancia de los trolls de montaña? Qiao-gun se echó hacia atrás. Según el informe del jefe, a los trolls de montaña les encanta dormir en el suelo. Por lo tanto, si la tierra tiembla, los asustará fácilmente. Además, excavar un escollo tan grande para estas enormes bestias no es un proceso pequeño. Por ello, el jefe insiste reiteradamente en que 1 kilómetro será la distancia que mejor garantizará nuestra seguridad. No se puede comprometer. Diciendo hasta aquí, Qiao-gun se acercó a Sheyan y le dio unas palmaditas en los hombros, quería resolver este asunto cuando el hierro aún estuviera caliente. Para Qiao-gun, la razón por la que trató minuciosamente de reclutar a Sheyan y Díaz fue porque ambos jugaron un papel importante. Díaz era la principal potencia de fuego, Sheyan sería quien tomaría el mayor riesgo. Qiao-gun tenía que asegurarse de que su grupo no perdiera a nadie innecesariamente y, por lo tanto, poder lograr el objetivo final de la secta simbiosis para ingresar a este mundo. Oh, no. Sheyan, frustrado, blandió su puño y caminó por la habitación, finalmente gritando en voz alta. Qiao-gun, eres un asesino. El trabajo que me diste es más peligroso que arrancarle un colmillo a una pitón negra. Cálmate, mi amigo. Cálmate y escúchame primero. Qiao-gun tiró pacientemente del brazo de Sheyan. Definitivamente te apoyaremos, los trolls no dan tanto miedo. Su estúpido y pesado cuerpo de 2200 libras no representará ninguna amenaza para ti mientras mantengas tu ritmo. Por supuesto, el escenario real no sería tan fácil como lo describió Qiao-gun. Aunque los trolls de montaña son tontos y pesados, esto no significa que no representen una amenaza. Sumando la longitud y el alcance de sus brazos, el alcance de ataque del troll de montaña supera los 6 metros. Además, no hay evidencia de que no usaría objetos para lanzarte.
Además, piense en las consecuencias de ser aplastado por una rama de árbol de 4-5 metros de largo. Además, la velocidad de vuelo de los objetos definitivamente sería más de 60 km/h debido a la monstruosa fuerza del troll de montaña. Aparte de esto, todavía hay que tener en cuenta el terreno y las variables desconocidas. Una vez que hay un error de cálculo, la muerte es inevitable. En realidad, Sheyan ya estaba anticipando tal arreglo de Qiao-gun. A decir verdad, cuando Qiao-gun comenzó a reclutarlo, aproximadamente podía predecir qué estaba haciendo este bastardo intrigante. Pero aún valientemente se quedó y jugó de acuerdo con el ritmo de Qiao-gun porque obviamente poseía una gran confianza. La confianza se puede resumir en un número. 30 puntos. Ese es el pico del físico de Sheyan. Todos 30 puntos de físico. Además de su habilidad defensiva y nata resistencia. A pesar de que el troll de la montaña posee una fuerza aterradora en el brazo, en realidad cualquier bestia también posee una fuerza aterradora. Recibir un golpe seguramente sería fatal para otros concursantes, incluido Qiao-gun, pero esto no fue así para Sheyan. Creía que no era tan débil como ellos, tenía un total de 300 HP y una defensa de reducción de daño adicional del 37%. Esto no incluye la reducción adicional de 25 puntos que proporciona su habilidad innata. Poniendo en números, un troll de montaña al menos tendría que repartir 516 puntos de daño para acabar con Sheyan. Sin embargo, un solo golpe devastador, según la lógica, no sucedería en el nivel de dificultad de este mundo. Además, en la historia de este mundo ya había un énfasis en que un profesor de Hogwarts podría lidiar fácilmente con un troll de montaña maduro. Si el troll de la montaña realmente pudiera causar un daño tan aterrador, incluso si careciera de capacidades mágicas, aún sería una enorme amenaza para la vida del profesor. Por lo tanto, no lo habrían descrito como una hazaña tan fácil. Era como en el mundo actual, pocos se atreverían a decir que una cobra es fácil de tratar. Aunque a Sheyan no le importaba jugar con Qiao-gun, eso no significaba que se adheriera completamente a la actuación organizada de Qiao-gun. Al menos hasta ahora, Sheyan todavía planeaba mantener su secreto. Si aceptara atraer al troll de la montaña como un deber de tan alto riesgo, entonces al menos tendría que exprimir algunos beneficios de la secta simbiosis. Si simplemente acepta, tendrá dos consecuencias. A. Los demás lo tomarán por un tonto y un trampolín. B. La atención enfocada en Díaz luego se dirigiría a él hasta que todos los secretos se expongan para que todos los vean. Después de que la actitud extremadamente resuelta de Sheyan rechazara a Qiao-gun por cuarta vez, ese tipo aflojó su discurso y sugirió brindarle ayuda a Sheyan. Aflojarse un poco era una muy buena noticia para Sheyan. Fue como una pequeña grieta repentina después de años formándose en una presa sólida y firme, y esta pequeña grieta fácilmente podría conducir a un colapso total en unos pocos meses. La quinta ronda de persuasión de Qiao-gun finalmente tuvo éxito. Poseía un sentimiento de alivio pero angustia. Para que este maldito hombre amarillo se convirtiera en el cebo, había pagado un alto precio de la siguiente manera. 1500 puntos de utilidad. Una aspirina, concentrada, que puede recuperar instantáneamente 40 HP. Este medicamento también tuvo un efecto por el cual después de consumir el medicamento, otros medicamentos no serían efectivos en usted dentro de los 300 segundos de duración. Además, después de matar a los trolls de montaña, tendría un descubierto de compra de 3000 puntos de utilidad, lo que significaba que, entre los botines de los trolls de montaña, si Sheyan quería comprárselos a la secta de simbiosis, podría llevarse un artículo por valor de 3000 puntos de utilidad sin desembolsando un solo centavo. Por supuesto, si el objeto valía más, entonces podría recargarlo adicionalmente desde allí. Por supuesto, si Sheyan decidiera no comprar, entonces este sobregiro se convertiría en 1500 puntos de utilidad y se le compensaría. Dado que se cumplieron las dos condiciones de atracción y potencia de fuego, el resto caería naturalmente en su lugar. Bajo el ritmo rápido de esta alianza temporal, a lo largo del bosque negro y sobre una colina estaba la guarida del troll de la montaña. El misterioso líder de la secta simbiosis ya había transmitido información a Qiao-gun y le había señalado la ubicación exacta. Noche negra como boca de lobo. Bosque negro como la brea. El sol brillaba espléndidamente durante el día, pero ahora caían gotas de lluvia. Qiao-gun tomó la delantera mientras avanzaba. Cuando las gotas de lluvia se precipitaron con el viento, un frío los ató. Todos los concursantes de la secta simbiosis no pudieron evitar temblar.
Una persona llamada Gale murmuró para sí mismo, maldiciendo este terrible clima. Luego tosió con fuerza y escupió una espesa flema en los arbustos. Luego hizo una pausa, porque contra la garganta de Gale había un barril negro y frío sorprendentemente. El dueño del arma se llamaba Díaz. Este hombre altivo y formidable apretó los dientes mientras lo regañó apresuradamente. Encuentra la flema que acabas de escupir y entiérrala en el suelo, ahora. Si no, te aseguro que lo próximo que saldrá de tu garganta será sangre. La atmósfera se tensó cuando la gente de la secta Simbiosis se apresuró a intervenir. Sheyan dudó por un momento, sintió una ligera exasperación por el tono de Díaz. Ser capaz de desencadenar un nerviosismo tan ofensivo en Díaz no era algo que pudiera ignorarse por completo. Por lo tanto, Sheyan se retiró un poco en silencio, parándose ligeramente detrás de Díaz para mostrar su posición de pie. La situación se hundió en un punto muerto, pero Gale no pudo mantener la calma mientras refutaba. Oye, amigo, solo escupí flema, ¿qué tiene que ver contigo? ¿A dónde apunto? Puedo disculparme contigo, pero primero deberías quitar tu arma de mi garganta, ¿verdad? Confía en mí, este no es un buen sentimiento.